Dímelo, familia, ¿qué está pasando? Bienvenido a otro podcastazo. ¡Qué bueno que le diste play! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno que estás, mira, lista para decir, sabes que este podcastazo me lo voy a gozar completito! Porque tienes que verlo hasta el final, si no, estás charreando. O sea que, mira, te quedas aquí pendiente. Gracias a la gente que está también a través de audio podcast, que nos está escuchando. Oye, suscríbete al canal de YouTube, dale follow al canal de YouTube para que estés al día con todo el contenido que estamos haciendo, porque no solamente hacemos entrevistas, hacemos otros contenidos y vamos a traer más aquí en la página de Caplos. Pendiente a todo lo que estamos haciendo. Gracias a Tu Planta PR, la gente que siempre está con nosotros, tú sabes, si tú no tienes luz en tu casa, los llamas a ellos. Placas solares, regeneradores, baterías. Si tú vives en un apartamento, que a veces la gente dice, yo vivo en un apartamento y no puedo tener estas plantas bien ruidosas, etcétera, bla, bla, ellos tienen baterías bien pequeñas que te prenden todo el apartamento y no hacen ruido. O sea que los contactas, ahí está saliendo el número para que te pongas al día. Y le dice, mira, yo lo vi en el podcastazo, que es la que decimos. Antes de empezar la conversación, tú dices, yo lo escuché en el podcastazo de Keropi. Yo estoy aquí gracias a Keropi. Eso es lo primero que tienes que decir. Y después dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después todo lo demás. ¿Está bien? O sea que nada, familia, estamos activos, estamos contentos porque estamos aquí con nada más y nada menos que Jacobo Ramos en la casa. Yes. Papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Contentísimo de estar aquí contigo y poder, compartir con toda la gente que está viendo y escuchando. Emocionado y de estar de regreso en Puerto Rico siempre es una bendición, una emoción estar acá. Oye, estoy bien contento que podamos hacer esto porque hemos tratado, sí. Hemos intentado de lograrlo y lo logramos. Le dimos la vuelta a Jericó, pero se dio. Exactamente. Y qué bueno que puedo hablar contigo porque obviamente la gente no sabe esto, pero Jacobo y yo nos mantenemos en comunicación, hablamos, me has dado consejos, palabras, etcétera, y eso yo lo aprecio mucho, ¿me entiendes? Porque en verdad, al fin y al cabo, lo brutal de todo esto, de hacer podcast o de, qué sé yo, conocer gente de ambiente también artístico, etcétera, es la relación que tú puedes tener con esa persona, porque un podcast puede pasar, la gente lo ve, se lo disfruta, pero hay muchas veces que uno no tiene comunicación con muchas de las personas que se sientan ahí. Pero lo brutal es que uno pueda tener comunicación con las personas que sigue conociendo, ¿me entiendes? Para mí eso es brutal. Y el hecho de que tú me has permitido ser parte de eso, yo te lo agradezco a por millón. No, honradísimo, man. Siempre celebramos lo que Dios está haciendo contigo, con Samantha. Gracias. En tu vida, en tu familia y bueno, todo lo que sigues logrando. Verte como chef ahora, padre, ¿qué está pasando aquí? Que eso es bien loco. Yo he dicho para el siguiente, está cañón que yo me he fajado haciendo podcast, comedia, y la gente me conoce por chef. Pero tú eres chef y yo, bueno, chef está Keropi, bien. Eso es. Al principio yo decía como que no, yo no soy chef, pero ya me dicen tanto yo, sí, está bien, soy el chef, lo que ustedes digan. Oye, Jacobo, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos al mambo. Vamos a hablar un poquito de todo. Primero que todo, ¿cómo te sientes ahora mismo en tu vida? ¿Qué cosas están pasando nuevas, por decirlo así? Porque, ok, yo te lo pregunto porque me gusta empezar por aquí, después quizás le damos un poquito al background, etcétera, porque son cosas que a lo mejor pues la gente no sabe, pero quiero que si está pasando cosas nuevas en tu vida que tú sientes como que vamos a hablar de esto rápido, vamos para encima, vamos a hablar de eso. Mira, yo creo muchas cosas pasando en mi vida de nuevo y emocionado de lo que Dios está haciendo esta temporada. Siempre, yo creo que es bueno celebrar y disfrutar lo que uno está viviendo en el momento. Obviamente cada temporada tiene su riqueza, tiene su belleza, pero disfrutar lo que está viviendo ahora es buenísimo. Yo creo que una de las cosas que más estoy disfrutando es ver a mis hijas crecer. Mi hija mayor, Osana, ya tiene 23 años y se graduó de la universidad. Y el mes pasado, viéndola a ella, toda la familia con ella, viéndola que se graduó, fue súper emocionante. Nuestra hija pequeña, Paloma, verla que está creciendo musicalmente también. Mi hija mayor se graduó de producción musical y Paloma está sirviendo en la iglesia como directora de alabanza. Verla crecer, apasionarse por Dios y por la música, increíble. Ver esta nueva etapa que estamos viendo como esposos, Raquel y yo. Honestamente, estamos emocionados por lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Lo nuevo que estuvimos cerca de 9 años sirviendo en nuestra iglesia local, Gateway Church, en Dallas, Texas. Y a finales de 2024 hicimos una transición y estamos comenzando en nuestro propio ministerio nuevamente y estamos ayudando a líderes en todo Hispanoamérica para poder ayudar a poder cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y súper emocionado de poder ver todo lo que está pasando. Entre esas cosas, también estamos creando algo de contenido, creando mesas redondas para poder sentarnos con líderes, tener conversaciones, para mí, una de las cosas que yo amo es ver, amo a Dios, amo a mi familia y amo la iglesia. Amo lo que Dios está haciendo a través de la iglesia y me emociona poder estar en lugares como España, Puerto Rico, Cuba, en diferentes lugares y poder ayudar a líderes que cumplan la misión que Dios tiene para ellos. Así que eso me emociona lo que Dios está haciendo
con la familia, lo que Dios está haciendo en nuestro matrimonio y lo que estamos haciendo. Y algo que está pasando también es que estamos preparando música nueva. Así que hay gente que me ha preguntado, ¿qué pasó con la música Jacobo? ¿Qué es esto y lo otro? Y obviamente la gente ha escuchado lo que hicimos con Gateway por muchos años. Y seguimos allí en la iglesia, seguimos congregándonos en la iglesia y colaborando con todo lo que es Gateway Worship Español. Pero ahora estamos sacando música como Jacobo Ramos nuevamente. Así que pendiente. Ok, tengo un par de preguntas ahí. Porque, número uno, para mí, hacer la transición, eso es lo que te estaba hablando, hacer transiciones es difícil. Sea de iglesia, mayormente de iglesia, pienso yo. Porque si uno se quiere cambiar de iglesia, para mí eso es bien alcoroso. Obviamente, por ejemplo, yo sé que obviamente tú tienes una carrera musical y estabas aquí haciendo música en PR y qué sé yo. Pero cuando tú te decides mudar para Estados Unidos, ¿ya tú sabías, hermano, que te ibas a ir para Gateway o fue algo que te mudaste y poco a poco llegaste a Gateway? Mira, yo creo que el que tomó una decisión como esa es un poquito complicado porque, por ejemplo, para nosotros nunca pensábamos que nos íbamos a ir de Puerto Rico. Y yo creo que a veces en esa conversación de los puertorriqueños que se van y los puertorriqueños que se quedan, siempre esta idea de que todo el que se va porque quiere. O porque tal vez nos fuimos para allá y estamos menospreciando lo que está pasando acá. La realidad es que amamos lo que está pasando aquí en la isla y estamos apasionados por lo que está pasando en la isla. A tal punto que hay gente que tú los ves todavía conectados con las noticias en la isla, lo que está pasando. Amamos la isla. O sea, la razón porque nos vamos, y digo esto porque a veces es triste uno escuchar no, pues ellos se fueron, ellos no creyeron, que existe. No, la realidad es que amamos la isla. Y donde quiera que yo he estado, siempre he buscado cómo puedo sembrar la isla y poder buscar que crezca lo que está pasando aquí. Nosotros en el 2016 tomamos la decisión de salir. Pero ahora dándonos cuenta, tal vez como tal vez 2 años, Dios nos estuvo poniendo la idea en el corazón de diferentes maneras. Y yo creo que donde puedo regresar al punto fue en un momento dado que habíamos ido a Estados Unidos, estaba con la familia, estaba manejando tarde en la noche y ya veníamos de un parque de diversiones de Orlando. Y cuando estábamos saliendo allí, o sea, ese es como la meca de los puertorriqueños, un momento dado tenemos que ir todos allí. Y estábamos allí, mientras estábamos saliendo, la nena era tarde en la noche, después de los fuegos artificiales. Nosotros estamos más explotados que los fuegos artificiales. Y estábamos allí y de momento yo siento que el Espíritu habla a mi corazón. Y yo creo que son unas cosas que pasan, que Dios empieza a hablar a tu corazón. Y Dios me habló y la pregunta fue, ¿por qué estás en Puerto Rico? Y en mi corazón yo dije, yo me siento seguro en Puerto Rico. Me gusta estar en Puerto Rico. Y ahí yo por primera vez escuché esta idea de, ¿y si yo te invito a salir de la isla? Y eso para mí fue como, ¿cómo? Pues yo no había hecho planes para salir de la isla. O sea, yo había hecho planes estaba arraigado aquí. Y yo recuerdo el día que nos sentamos con mi mamá y mi papá y le contamos, mira, vamos a salir. Mi mamá se queda así y me dice, la última persona que yo esperaba que se fuera de Puerto Rico eras tú. Y la realidad es que siempre nos vimos aquí. Pero hay momentos que Dios comienza que por los planes, la asignación que tiene contigo, Él quiere exponerte a diferentes cosas. Y en el 2016, agosto 16 del 2016, mis hijas, mi esposa, teníamos un perrito en ese momento que se llamaba Toby, y 4 maletas, salimos de Puerto Rico a Dallas. Y cuando salimos con la idea de ir allá, y teníamos la idea porque que este era un lugar donde tal vez podríamos yo viajar a diferentes lugares y tener una iglesia que entendiera la asignación que estábamos teniendo en ese momento, que era ayudar lo que teníamos en el corazón, y lo que teníamos claro es que íbamos a ayudar a la iglesia y a líderes en el mundo entero, especialmente el mundo hispano. ¿Esa era la idea que tú tenías? Sí, eso era lo que tenía, era vamos a ir allá a hacer eso. Nos mudamos y literalmente no teníamos nada. O sea, teníamos las maletas, las nenas, el perro, y de hecho nos quedamos los primeros días en casa de unos amigos, y cuando nos quedamos allí, la idea era, Señor, ¿qué es lo próximo? Y yo creo que algo que he aprendido en las transiciones es que hay muchas emociones envueltas en las transiciones. Pero lo segundo que a mí me ha llegado es las transiciones. Hay muchas preguntas que uno tiene. Y uno tiene que buscar cómo llena esas preguntas. Porque Dios habla a un nivel y nosotros lo recibimos a nuestro nivel. Entonces, ¿qué pasa? Del nivel mío a nivel de Dios hay un espacio. Y a veces todos llenamos ese espacio con la imaginación. Pero ese espacio no está diseñado para llenarse con imaginación. Ese espacio está diseñado para llenarse con fe. ¿Y qué es la fe? Es poner el depósito de confianza en Dios y en su palabra. Es que si Dios me ha ayudado hasta aquí,
si Dios ha sido fiel hasta aquí, Ajá. si Dios ha estado conmigo, pues yo puedo creer que el mismo Dios que estuvo conmigo hoy va a estar conmigo mañana. Entonces, cuando Dios empezó a hablar, empezamos a buscar consejos, hablamos con nuestros líderes, con nuestros padres, y ya tomamos la decisión de salir. Entendimos que el lugar era allí en Dallas, y cuando llegamos, te voy a decir literalmente, recibimos una llamada a los 2 días y me dicen, ¿estás en la ciudad? Y le decía, estoy aquí en la ciudad. ¿Qué quieres hacer? Y dice, mira, realmente sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo. Ok. Y esa es parte de lo que sucede. Tú sabes que algo Dios te está llamando a hacer. Tal vez el cómo no lo tienes tan claro, pero tienes el qué. Y el qué en ese momento, quiero ayudar a pastores y a líderes en toda Hispanoamérica. Tú sabías que eso era, no sé si tu llamado, o sea, se puede decir así. Una asignación que tenía de parte de Dios, y sabía que había estado cantando por muchos años, que me encanta cantar y hacer eso, pero eso era parte de la asignación, pero ahora tiene una asignación que Dios estaba dando y tenía que abrazar esa nueva asignación. Ok, yo sé que voy a parar ahí rápido. Claro. Pero nos quedamos ahí. La cosa es que, pero esa asignación, ¿tú la tenías o la sentías ya pegándolo las canciones que tú pegaste? Cuando yo pegando es corillo, ustedes me entienden. O sea, ya tú, aunque estabas cantando y cantando tus canciones más top, etcétera, o viajando, etcétera, tú sabías que como que, bro, no te sentías como que, bro, estoy cantando, pero realmente yo quiero estar aconsejando pastores. ¿Pasaba eso, era? O... Es que lo que sucedía es que yo empecé a viajar. Vamos a empezar un poquito hacia atrás. Cuando yo empiezo a cantar, no fue que yo empecé a cantar porque dije, voy a hacer una carrera musical. Ok, entiendo. Yo empiezo a cantar porque yo estaba en nuestra iglesia, en Mayagüez, la Catacumba 5, y comenzamos con un grupo pequeño y me piden que fuera el líder de alabanza. Yo tenía un programa de radio en ese momento y hacíamos eventos y hacíamos retiro y cosas así para conferencias para jóvenes, universitarios, y hasta hacíamos conciertos. Y esa era como mi idea, era que yo iba a estar toda la vida en los medios de comunicación haciendo eventos. Me encantaban. De hecho, en un momento dado hicimos un evento que se llamó El Rescate de la Justa, y fue el primer evento cristiano que se hizo en La Justa en Ponce. Qué duro. Y queríamos como que hacer cosas así. De momento Dios me dice, mira, ayuda a la iglesia local. Okay. Y la iglesia estaba en necesidad, y estuve allí, empecé a servir como líder de alabanza y empezamos a escribir canciones. Y la realidad es que yo no sabía qué Dios iba a hacer con esas canciones. En ese momento yo ni idea tenía que iba a grabar una canción, ni que iba a grabar un disco, nada de lo que ha pasado. Yo tenía idea de eso. Lo que sí que me apasionaba la música, me apasionaba ayudar a la gente a encontrarse con Dios, y Dios usó esas cosas y me gustaba escribir canciones. Eso sí, desde pequeño yo escribía canciones y las ponía en un papel, y a veces me daba como que cositas que alguien la encontrara y las botaba. Entonces, y tenía 11, 12 años y como que escribía muchas canciones. Ya estando, que salimos de la universidad y estoy en la iglesia, un día estábamos en un lugar que era en Mayagüez, y allí estaba el colegio. Llegaban muchos estudiantes universitarios, y los estudiantes universitarios llegaban, escuchaban las canciones y se las llevaban para sus pueblos y empezaban a cantarlas. Entonces ahí empezó Tu pueblo dice gracias, Tu misericordia. Pero un día alguien me dice, Jacobo, yo he estado escuchando las diferentes versiones de Tu pueblo dice gracias y probablemente no es la misma versión que tú tienes acá. Entonces pues no salíamos así como en internet como ahora. Estaba hablando al principio de 2000. Entonces lo que hicimos fue que hicimos un demo. Y de ese demo grabamos 4 canciones, 5 canciones. Y de ahí, del demo, pasamos, pues vamos a hacer 6, ya tenemos 5, 4, pues vamos a hacer 8. Y de ahí salió todo el disco Aire. Y cuando Aire sale, lo que sucede es que cuando Aire sale en Puerto Rico, muchas iglesias ya estaban cantando canciones porque muchos de esos estudiantes... La habían escuchado los otros, exacto. Sí, entonces como que de boca en boca empezó a pasar la canción. Cuando sale, pues la gente escucha Tu pueblo dice gracias y dice, este es el que la canta. Lo interesante del asunto fue que se dio algo interesante, es que, bueno, parte de mi historia es que yo nací en Puerto Rico y a los 11 años me mudo para Estados Unidos. Y yo regreso para estudiar en la universidad. Pero la gente me escuchaba cantar y no me escuchaba tan puertorriqueño. Entonces la gente pensaba por muchos años que Jacobo Ramos no era de Puerto Rico. Que era de otro país. Sí, que yo era costarricense. Entonces yo vivía allí en Cabo Rojo y yo llegaba a los sitios. No, y tú llegaste, ¿cuánto tiempo llevas en el país? Y yo digo, llevo viviendo desde... Y al principio no lo entendía, pero yo había estado toda la vida aquí, ¿sabes? Desde pequeño. Y después cuando regresé a la universidad. Bueno, el detalle es que eso generó algo, y fue que escribir canciones para la iglesia local fue lo que me entró a la música. Entonces, un paso te lleva a otro paso. Qué interesante.
cuando ahí, al tiempo, yo empecé a ser pastor. O sea, yo era pastor en la iglesia, primero líder de alabanza, pastor, empiezo a grabar esto. Entonces yo salía y cantaba cuando el disco empezó a hacerse conocido en el este de Estados Unidos, en República Dominicana y otros países, pero yo siempre tenía la idea de ver, o sea, yo veía la iglesia, porque como yo era pastor en mi iglesia local, entonces yo viajaba, y entonces me decían, pues tú quieres predicar el domingo, pues yo predicaba el domingo, y después con el tiempo quieres hacer una reunión con los líderes, y ahí fue que empezó algo en la asignación. Y esto es algo, tal vez uno de los puntos que diría sobre las transiciones, es que tu realidad actual, casi siempre Dios te empieza a presentar cosas que tú vas a hacer en tu próxima temporada. Y Dios empezó a presentarme en esa temporada. Yo empezaba a viajar a diferentes países, estaba viendo a Colombia, Guatemala, Ecuador. Y ahí pues yo no solamente hacía una noche de adoración, un concierto, sino que predicaba en la iglesia. Y los lunes muchas veces me quedaba con los líderes de la iglesia. Y ahí yo me empecé a apasionar con la iglesia, a enamorarme de la iglesia y a entender que Dios me estaba dando algo para ayudar en la iglesia de América Latina. Yeah. Y ahí fue que eso es lo que estaba pasando previo a nosotros mudarnos a Dallas. Sí, a Dallas. Entonces, cuando llegamos allá a Dallas, pues me dicen, ¿qué vas a hacer? Pues yo quiero ayudar a la iglesia en América Latina. O sea, he visto que la iglesia ha crecido, pero quiero ayudar que la iglesia también tenga la salud que necesitamos. Creo que yo me crié en la iglesia. Yo soy hijo de pastor, he estado toda la vida en la iglesia. Pero la iglesia era muy diferente a la iglesia de hoy. Cuando yo era pequeño, la iglesia no teníamos aire acondicionado. Entonces los cultos se medían con cuán sudado uno salía. Y salía sudado, pero entonces ese servicio estuvo duro. Ahí pasó algo. Entonces la iglesia era muy diferente ahora. Y yo recuerdo que cuando era pequeño, algunos amigos de mi papá decían, al día que la iglesia, por ese tiempo una iglesia grande era como 150, 200 personas. Y decían, el día que la iglesia tengamos 1000 personas, vamos a tener la influencia. Pero la realidad es que la iglesia, ya muchas iglesias tienen 1000 personas. Hay iglesias que tienen 10, que tienen más coliseo. 50,000. Pero eso no necesariamente se ha traducido a una influencia o una marca de Dios sobre la ciudad. Entonces la pregunta, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo podemos ayudar a la iglesia a llegar a ese punto donde no solamente congreguemos personas, sino que hayan discípulos que traigan el reino de Dios a esa ciudad? Y eso es lo que me ha apasionado por los últimos años. Y ahí fue que Gateway tiene un ministerio que se llama Global. Y en esa conversación que tuvimos, cuando me llamaron a un par de días de estar allí. ¿Te llamaron de Gateway o otra persona? Un amigo de Gateway me dice, ¿tú estás en la ciudad? Él ya iba a Gateway. Sí, él era, de hecho era pastor en Gateway. Me dice, mira, ¿cómo? Me enteré que está en la ciudad. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo como 2 días. Me dice, oye, ¿quieres tomar un café? Quiero escuchar lo que está pasando contigo. Fui a tomar un café y ahí empezó una conversación que abrió la puerta para estar más adelante como pastor en la iglesia del Ministerio Global. Y eso era simplemente buscar alianzas, hacer alianzas con ministerios, con pastores, líderes en diferentes partes del mundo que se habla español y ver cómo ayudar a que esos líderes pudieran crecer y hacer lo que Dios les llamó a hacer. Y entonces parte de esa ayuda era dar la charla, o sea, darle unas conversaciones y, por ejemplo, a lo mejor, no sé, tú ibas a una iglesia y tú decías, bueno, pues esta gente a lo mejor necesita un poquito más de discipulado en misiones o no sé, ¿sabes? Depende de lo que la necesidad que tú veías, a lo mejor pues tú decías, bueno, pero nos podemos ir por aquí, nos podemos ir por acá, cosas así. Sí, básicamente lo que hacíamos, teníamos varios pastores en diferentes regiones. Estaba en África, en Medio Oriente, Asia, Europa, y estaba este servidor y mi coordinadora, y estábamos trabajando todo lo que era el mundo hispano. Eso implicaba España y toda América Latina. Y lo que hacíamos era hacer relaciones, y yo creo mucho en las relaciones, porque las relaciones edifican todo. Sí, full. Entonces empezábamos a hacer relaciones y a través de las relaciones buscábamos cómo podríamos servir. Y eso es algo que amé mucho de esa temporada, porque fue cómo podíamos servir a los pastores y líderes. Ya no era como cómo tú me puedes servir a mí, sino cómo nosotros podemos servirte a ti. No es que vengo a presentarte mi programa o mi modelo, es qué es lo que estás haciendo. Y no solamente ayudábamos a personas que estaban sirviendo en una iglesia, sino personas que estaban ayudando en una comunidad necesitada, ayudando a huérfanos, ayudando en la trata humana, ¿sabes? En contra de la trata humana, ¿sabes? Diferentes personas que estaban de alguna manera creando una influencia de bien sobre ese país y esa nación. Buscábamos cómo podíamos servirle.
y eso de diferentes maneras. Y eso fue una temporada preciosa. ¿Y esas reuniones se daban como que porque ellos tocaban puertas o porque ustedes ya eran este grupo de trabajo, etcétera? Porque lo que te quiero preguntar es como que había siempre una necesidad que tú veías como que, bro, no importa dónde yo vaya, sea África, sea donde sea, siempre estas son como que las mayores necesidades que están buscando estos líderes como que de cómo resolvemos este problema, aunque estén en diferentes países. Sí, yo creo que, mira, podíamos visitar Europa, visitar Brasil, América Latina, diferentes países. Casi siempre habían, yo creo que varias necesidades. Uno, que muchos se sentían solos, haciendo ministerio solos. Que muchos sentían que habían dado la vida, que estaban haciéndolo, pero no estaban seguros si lo que estaban haciendo era correcto. Y a veces simplemente era caminar con ellos y acompañarles. Y mucho el trabajo era acompañarles, estar con ellos, hacer preguntas y ver cómo poder proveer estrategias para que hicieran mejor lo que están haciendo, pero también para que se sintieran apoyados. Y yo creo que uno de los regalos que Dios me dio en esa oportunidad es poder conectarlos con otras personas. Era lindo tú conocer a alguien en Colombia y decir, hey, hay alguien en Chile que está haciendo algo muy parecido a lo tuyo, los voy a conectar a ver cómo podemos hacer eso. Sí, y eso fue lindo. Entonces, de ahí surgió algo que fue una iniciativa que llamamos la Mesa Redonda, y en esa Mesa Redonda fue que traíamos diferentes pastores, diferentes sectores, y se sentaban juntos a escuchar lo que Dios estaba haciendo con cada uno de ellos. Okay. Y te voy a decir, es increíble cuando tú te sientas a escuchar el sacrificio que muchos pastores han hecho, el trabajo que han hecho, no solamente lo que uno ve en las grandes ciudades con las grandes plataformas. A veces hay personas que están en lugares que tal vez no tienen las plataformas públicas, pero están haciendo un trabajo increíble. La iglesia en general está haciendo un trabajo increíble. Y a veces solamente vemos algunas cosas o las cosas negativas. O las cosas que nos presentan. O las cosas que nos presentan, pero te puedo decir, o sea, ir a Brasil y ver cómo la iglesia está creciendo, ir a Guatemala y ver cómo hay personas que están dedicando su vida. Por ejemplo, hay un ministerio que conocimos que ellos están en un sector, una aldea le llaman, que en esa aldea literalmente esas personas fueron enviadas allá por el gobierno por unas situaciones de guerra civil que hubo décadas atrás y fueron llevados allí. Y este ministerio lo que está haciendo es desarrollando un pueblo para ellos. Están desarrollando las escuelas, está la seguridad de ese pueblo, hay la salud. Todo lo están desarrollando porque un pueblo cristiano. Sí, pero el ministerio no es que está desarrollando solamente un pueblo cristiano, están haciendo el trabajo, pero lo que están haciendo es cómo servir a la comunidad y crear estructura para que vean salud, vean todo lo que necesitan. Y la idea no es ir a imponer lo nuestro, pero lo que ha sucedido fue que mientras van allí le están sirviendo, hay mucha gente que han venido a los pies de Cristo y ellos están viendo, de hecho, uno de esos ministerios increíbles es que desarrollaron un huerto y a través del huerto tuvimos la oportunidad en un momento dado, él me trae la necesidad de, hey, tenemos un producto, queremos hacer como en un ají, hacer un pique en un producto, pero no tenemos a nadie que nos pueda ayudar. Nosotros estamos en Guatemala, mi esposa y yo, Raquel y yo, estamos en Guatemala y estábamos viajando y conocí a un empresario que de hecho era la persona que nos estaba manejando por diferentes sitios, a una iglesia que fuimos. Y él me dice, no, yo tengo como 10 empresas y una de ellas es que distribuyo alimentos. Okay, y yo digo, hey, tú puedes sentarte con esta persona y por lo menos darles consejos. Yo creo que uno de los regalos más grandes que tuve en esa época es la oportunidad de conectar gente que tal vez Dios te puso allí para hacer puentes. Y no se trata de uno, es simplemente, hey, yo estoy viendo algo aquí y estoy viendo algo acá, y si yo puedo conectar punto A con punto B, probablemente algo pueda pasar. Y eso fue increíble, estar en un hotel, un día en el lobby, llega esta persona que está dirigiendo este ministerio en la aldea, le trae el pique, y este señor, que es un empresario millonario, le dice, hey, ¿cómo te puedo servir? Y luego lograron el producto no solamente estuvo en Guatemala, fue a El Salvador, a otros lugares. Ver eso es increíble. Seguro. Sí, porque entonces todo eso estaba regresando a esa comunidad y todas esas finanzas ayudaban a que esa comunidad pudiera tener servicios de salud, educación, muchas cosas. O sea, la iglesia es increíble, Keropi, porque la iglesia ha hecho mucho bien. Que nos hemos equivocado. Sí, nos hemos equivocado. No, pues seguro, pues somos humanos. Como escuché a un amigo decir en estos días, el que no juega en la cancha no comete errores. ¿Sabes? Pero el que está en el banco nunca va a cometer errores, pero los que están en la cancha los cometen. Exactamente. Pero sí, la iglesia ha hecho muchas cosas bien y todavía sigue haciendo las cosas bien. Hay gente que sigue dando su vida
por salvar mujeres que están siendo maltratadas, mujeres que han sido abusadas. Hay gente que está rescatando mujeres que han sido puestas en prostitución, en esclavitud sexual. ¿Sabe? Todo esto está pasando en el mundo y nosotros pensamos que lo único que está pasando en la iglesia es lo que sucede un domingo en la mañana. Sí, te entiendo, te entiendo. Eso está duro, porque es... La iglesia es más que eso. O sea, no estoy diciendo que el culto no es importante, por si acaso. La gente, ¿cómo va a ser? No estoy diciendo eso, sino que la iglesia es un diario vivir constantemente. Mira, Keropi, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y eso es un statement poderoso, porque lo está diciendo Jesús a sus discípulos. Y fue una de las primeras enseñanzas que él da. Él dice, hey, esto es la iglesia. La iglesia es la manifestación visible de un reino invisible. La iglesia es donde yo me voy a manifestar a través de ustedes. Y cuando la gente ve a Dios, va a decir, todavía hay Dios entre nosotros. Uh-huh. Es el poder de la iglesia. Cuando la iglesia hace lo que Dios nos llamó, la gente ve a Dios entre nosotros. Uh-huh. Y eso hace que Dios sea visible donde quiera que estemos. ¿Y qué sucede? La reunión de domingo es poderosísima. Porque en la reunión de domingo podemos ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Es una comunidad preciosa. Pero de ahí tenemos que salir obligado y cumplir donde quiera que estemos. Estoy en los medios de comunicación. ¿Cómo puedo ayudar a que la gente se acerque a Dios más? Si yo estoy a través de la música y la arte, ¿cómo puedo ayudar a que la gente vea a Dios a través de los retratos de mis canciones? Que la gente vea quién es Dios y cómo Dios quiere acercarse a ellos. Pero donde quiera que estemos, sea médico, abogado, donde quiera que estemos, el que hace ministerio no solamente es el pastor. Obligado. Esto es importante. O sea, el que hace ministerio, el que está llamado a hacer ministerio, no es solamente el pastor. Todos estamos llamados a hacer el ministerio de la reconciliación. Acercar la gente a Dios y Dios a la gente. Duro, para que aprendan, corillo. Estamos empezando. Pero, ok, me diste una. ¿Qué otras cosas a lo mejor viste que muchos pastores se sentían solos? ¿Hay otras cosas más que a lo mejor? Sí. Muchos estaban teniendo un crecimiento y tal vez no tenían las herramientas para poder manejar el crecimiento. Ok. Y algo que yo he visto es que muchas veces yo le llamo la diferencia entre el potencial y la capacidad. Okay. Es que hay líderes que tienen un potencial increíble y ese potencial hace que la gente sea atraída a lo que ellos tienen, ya sea la palabra, ya sea el ministerio, cualquier cosa. Pero siempre tú subes a tu potencial y bajas a tu capacidad. ¿Qué significa eso? Que si tú no tienes la capacidad de retener, de cuidar, de velar, de pastorear a esa gente, pues tú puedes predicar, hacer una prédica que atraiga a 1000, pero si solamente puedes cuidar a 100, pues el ministerio va a ser de 100. Entiendo. Y me he dado cuenta que muchos ministerios, su potencial se elevaba, pero su capacidad no tenían las estrategias para poder crecer, no tenían el sistema. Y una de las cosas que hacíamos es cómo poder ayudarlos a conectar con otros ministerios, con otros mentores, con personas que le ayudaran a crecer. Entonces, había gente que estaba sola, gente que necesitaba una ayuda o algún tipo de coaching, algún tipo de mentoría para encontrar estrategias nuevas. Y también gente que sencillamente necesitaban modelos y prácticas saludables para hacer ministerio. Okay. Que tal vez cuando empezamos, pues, nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una manera, pero, por ejemplo, hey, tómate un día de descanso con tu familia. Ajá. Hablar de algo tan sencillo como el descanso era como, ¿qué? ¿Se puede descansar? Sí. Sí, tómate un tiempo con tu familia. Y el poder proveer eso ha sido increíble en esta temporada. Y, ok, no por irnos por el lado negativo ni vamos a tirar la mala, no, pero, ok, que estábamos hablando también de tu movida a Dallas y mucha gente sí, yo siento que, o yo he escuchado, no es que toque que eso se habla todos los días, pero sí, mucha gente dice, no, pues se van, todos se van para allá, o todos se van para el mismo lado, etcétera. Esos comentarios pasan, pero estoy diciendo esto porque también dentro de esto de Nunca he escuchado eso. También dentro de la idea de, por ejemplo, ayudar a la iglesia, ¿qué cosas a lo mejor pues, negativas pasan que te dices, diante, caramba, pues, por ejemplo, no me fui porque allá está todo el mundo y estoy cantando y vamos para allá todo el mundo porque allá están todos los cantantes y vamos a hacer un All-Star, la Fania All-Star, que sé yo, bla, bla, vamos para allá, no. Como que eso también, esos comentarios así perjudican, pero también que a lo mejor uno tenga la disposición de que, mira, pues yo estoy aquí dispuesto a reunirnos, a tener una mesa, vamos a reunirnos pastores, qué cosas quizás negativas pasan que también has visto en la trayectoria que dice, Yante, pero o sea, por estas cosas así es que a veces no podemos sentarnos todos en la mesa o poder lograr muchas cosas como iglesia, al fin y al cabo. Pues yo creo que lo que acabas de hablar es muy común, es muy humano. Uh-huh. Cuando yo empiezo a ver que Dios está haciendo algo y yo no, repito, yo estoy viendo, Dios está haciendo esto,
pero yo lo veo desde aquí. Y este espacio yo lo lleno de imaginación. Y yo creo que fue a veces triste que cuando Dios está haciendo algo en la vida de Keropi y yo no lo entienda, que yo entre en juicio. Entiendo. En vez de preguntas. Hey, ¿qué está sucediendo? Yo creo que para mí, mi familia, fue bien lindo la experiencia que hemos tenido a la hora que nos mudamos, porque yo creo que nosotros estábamos en una transición que no entendíamos completamente. Ahora, y esto, la belleza de las transiciones, que tú puedes mirar atrás y hace sentido muchas cosas. Yeah. En el comienzo hay cosas que sencillamente yo no tenía lenguaje para ellas, no entendía. Yo sabía que Dios me estaba pidiendo que obedeciera, estábamos obedeciendo, Raquel y yo estábamos claros en que esto es lo que Dios quería para nosotros, nuestras hijas. Y una de las cosas que Dios nos dijo en esa temporada fue, esto no es solamente por ustedes, esto es por sus hijas. Y fue como que, ¿saben? Porque a mí me estaba costando mucho tomar la decisión de salir de Puerto Rico. Yeah. Cuando ya Dios toca el botón de que esto es por tus hijas también, es como, esto lo tengo que hacer. Sí, de hecho, cuando sentíamos que teníamos que mudarnos, recuerdo que yo regresé de un viaje de Ecuador y fue a principio de año, en el 2016, y yo sentí bien claro, si tú continúas haciendo lo que estás haciendo, yo te voy a bendecir. Pero yo estoy buscando gente y estoy levantando líderes en todo el mundo que edifiquen mi iglesia. Yeah. Si tú me crees a mí, yo te voy a confiar algo diferente. Y eso para mí fue como que, y yo regresé, me recuerdo que estábamos desayunando, en casa siempre Raquel hace unos desayunos increíbles, mi esposa. Pues tenemos que ir para allá. Sí, puede ir cuando quiera. Y yo voy para allá, pero yo voy para allá a Qatar, porque soy chef ahora. Yo voy para allá y están French toast. ¿Qué tú me estás diciendo? Sí. ¿Qué es lo que hay aquí? vengo los sabores los estoy sintiendo. Sí, voy así. Pues, estamos desayunando, yo le digo a Raquel, Raquel, yo creo que esto que Dios está poniendo en nuestro corazón puede ser como en 5 años. Ya. Yeah. Y recuerdo como Raquel está comiendo, me miró y me dice, ¿cómo que 5 años? O sea, si Dios nos viene hablando los últimos meses y el último año de esto, como que no creo que Dios esté hablando tan directo y tan intenso si esto fuera de aquí a 5 años. Okay. Y yo en mi mente le dije, sí, pero es que las nenas yo creo que deberían graduarse aquí, que termine la high school. Cuando ya termine la high school, pues entonces nos vamos. Y ahí Raquel me dice algo, yo creo que si Dios nos está hablando hoy, es porque hay que tomar una decisión hoy. Y ya, madre. Y yo, entonces, la realidad es que tragar eso, yo creo porque el niño que había en mí, porque hay en uno, ¿verdad? En mi caso, yo me mudé de Puerto Rico a los 11 años. Entonces, yo sabía lo difícil que es uno encontrarse con una cultura diferente, encontrarse con algo y tener que adaptarse a una realidad diferente. Entonces, totalmente diferente. En mi mente estaba, ¿cómo le voy a hacer esto a las hijas mías? Pero cuando yo empiezo a sentir que esto era algo necesario para ellas también, que yo le iba, su asignación era una asignación que tenía que ver con algo en el mundo también, y que yo tenía que darle esa oportunidad, en ese momento yo dije, ok, tienes razón, Raquel, y nos mudamos. Entonces, yo creo que mucha gente al principio no entendía. Pero la realidad, que a todos los que están por ahí, yo tampoco entendía todo. Hay una parte de uno que uno tiene que ser honesto, que uno se imagina, pero no lo ve todo. Sí, no lo ve entiendo, todo. Entonces, con el tiempo, ver cómo Dios empezó a conectar, te voy a decir, fueron unos años increíbles. Empezamos a ver algo una bendición increíble. Ahora, quiero compartir algo sobre las transiciones que para mí ha sido una lección que tuve en esa primera etapa. Es que lo viejo, la temporada vieja muere muy rápido. Okay. Y lo nuevo se tarda en nacer. Wow. Entonces, a los 6 meses de estar allá, nos empezamos a sentir como que ya no es lo mismo. No tenemos las llamadas, la gente, ¿sabes? Y uno empieza a sentir que la realidad, el mundo que teníamos aquí, muere bien rápido y nos costó tener que hacer una realidad, conexiones, relaciones nuevas. Y Dios me habló un día y me dijo, Jacobo, tu mundo anterior, tu temporada anterior, terminó rápido. Pero lo nuevo comienza lentamente. Es como cuando alguien fallece y se va con el Señor, en un segundo parte. ¿Sí? Pero cuando alguien nace, toma meses en literal. Y así mismo pasa con nosotros. O sea, lo nuevo toma tiempo. Pero algo precioso que pasó en esa temporada fue que me di cuenta cómo Dios estaba marcando algo en la vida de mis hijas. Y como Dios, que fue fácil, no fue fácil. Yeah. O
sea, no te voy a decir fue fácil. Y yo creo que a veces lo triste es que cuando estamos experimentando y estamos tomando decisiones, y estamos saliendo del mundo que conocemos, los que quedan atrás a veces se sienten como se fue. Y a veces nos cuesta entender, hablamos de Abraham, de que, te sale tu tierra y tu parentela. Bueno, a todo el mundo, a nosotros nos parece chévere, pero a la tierra y la parentela que se quedó atrás, tal vez se sintió como que nos dejó. Ajá. Y no es que estamos dejando a nadie, es que estamos obedeciendo algo que Dios tiene para nosotros. Literal. No lo entendemos del todo, pero empezamos a ver algunas luces. Empezamos como a tener algo. Ok, hay algo aquí que Dios está haciendo. Ahora, 9 años después, nos dimos cuenta que Dios nos llevó allí. Y parte de lo que sucedió es que ¿sabes? Yo te podría decir, la mayoría de los cantantes que llegamos allí, la realidad es que algunos ya estaban allí. Por ejemplo, Lili estaba allí. Cristín fue, yo creo que ahora no recuerdo, Cristín y Julissa, ¿sabes? Creo que ya fueron las primeras 3, después Daniel. Pero empezamos a conectarnos y nadie se sentó con otro para decir, ¿cuándo tú te mudas para acá? Sí, te entiendo. Era impresionante cuando estábamos llegando que le decíamos, mira, me voy a mudar para acá. ¿Cómo? Pues mira, yo también me voy a mudar. Y ver que Dios estaba hablando al corazón de todos nosotros. No teníamos idea del todo lo que estaba pasando. Solamente sabíamos que Dios estaba haciendo algo. Y estábamos confiando en que Dios estaba haciendo algo. Que 9 años después, que no tengo el retrato completo todavía, no puedo tener esa altivez de decir, ya yo sé el retrato. Yo creo que 9 años después, parte de lo que ha sucedido es que en Dallas es una región donde el evangelio ha estado por muchos años. Ya. Y creo que allí Dios depositó mucha riqueza espiritual. Y muchos de nosotros estábamos allí descubriendo no solamente cómo hacer el modelo de cómo hacer ministerio, sino también qué íbamos a hacer en la próxima temporada. Yeah. Y creo que Dios le dio a Gateway, que es el caso de la iglesia donde hemos estado, Dios le dio a Gateway mentores, gente con experiencia que nos han ayudado a poder, a través del pastorado, a poder entender, esta es la gracia que Dios te dio a ti. Uh-huh. Y esta gracia yo siento que tú la puedes usar para servir al cuerpo de Cristo de esta manera. Uh-huh. Yo creo que todos nosotros hemos estado descubriendo, transicionando de nuestro don a nuestra asignación. Porque gran parte de nuestra vida, cuando uno empieza el ministerio, uno empieza en el don. En mi caso, el don era cantar y predicar y uno está ahí. Y de momento, Dios empieza a hacer una transición que no la entendía completamente, pero esa transición era llevarme a mi asignación. Uh-huh. Y mi asignación de vida o ese propósito o ese llamado es cómo puedo ayudar a líderes y cómo puedo ayudar a que la iglesia sea un lugar más saludable y que sea más a tono a lo que la Biblia y Dios desea para nosotros. Eso para mí ha sido una de las cosas que se ha despertado y también ver a mis hijas crecer en esta temporada. Otra cosa. Ok. No, eso está perfecto. Estoy aprendiendo aquí mucho. Eso está bien. Pero te pregunto, basado en también lo que recientemente, y esto te pregunto solamente por esto, y tú sabes que no te hablamos de esto antes, pero basado en lo que está pasando en Gateway y todo eso, que no te voy a dar la información, si no, busca información de lo que está pasando. O si tú lo quieres decir, pues tú lo dices. Sí. Pero basado en eso, porque por ejemplo, yo lo que digo es que tanto trabajo que uno hace, por ejemplo, ellos tienen eso que tú me estás explicando, que es Gateway Global o toda esta vuelta, cuando pasan cosas tan grandes como esta, ¿cuán difícil es ese, ¿cómo se llama esto? Esa credibilidad de lo que por años también, no tan solo él hizo como pastor, ¿verdad? Sino toda la gente que trabaja ahí. Yeah. Y el ministerio se afecta de cierta manera. La gente dice, espérate, yo estaba sentado con Jacobo el otro día y entonces él va a esta iglesia. O sea, eso puede afectar hasta cierto punto bien brutal el trabajo que se hace. Yeah. Y cuán mal puede ser que eso se afecte. Como que, porque yo sé que yo también puedo saberle que Dios es misericordioso y que eso no tiene que ver nada y que si una persona que comete X y error no tiene que ver nada con lo que hizo por años con el ministerio, porque Dios es el que mueve el ministerio. Pero a lo que voy es cuán difícil es eso. Es complicado. O sea, todo lo que ha vivido la iglesia el último año, creo que ya un año, junio pasado fue que sucedió, no, un año y tal vez cerca de un mes, que ver todo lo que ha pasado, pero ver también, yo creo que yo he tenido muchas lecciones personales que he sacado de la experiencia. Uh-huh. Primero, estos 9 años para mí en Gateway ha sido, yo te puedo decir, yo he sido bendecido, marcado. Hay tantas cosas que se depositaron en mí que yo viviré eternamente agradecido de lo que se ha sembrado en ese lugar y cómo nosotros hemos podido beber de ese pozo de bendición que ha habido en ese lugar. Uh-huh.
por otro lado, te voy a decir que una de las cosas que me recuerda a mí todo este proceso es saber que la iglesia no está edificada. Nosotros no somos el fundamento de la iglesia. Y gracias a Dios por eso, porque el hombre, o sea, la palabra está llena de, cuando uno ve a través de la Escritura, de hombres que tenían tremendas fortalezas y tremendas debilidades. Y yo creo que Dios ha decidido poder usar personas como nosotros para que nosotros podamos ser... O sea, Dios pudo haber decidido, no, el evangelio solamente se va a compartir por ángeles. Ustedes no van a ser parte de eso. Solamente son ángeles, porque los ángeles no van a fallar. O yo voy a solamente, y aún así vemos que la historia, que Lucifer cayó, ¿sabes? Pero no, ángeles. O no, solamente Jesús va a estar toda la eternidad predicando. Pero Él decidió que tú y yo fuéramos parte de lo que Él está construyendo en la tierra. Y eso es precioso. Pero la Biblia es clara que la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no somos nosotros. Yo creo que regresar ahí constantemente es necesario. Es necesario recordarnos quién es la cabeza de la iglesia, que no somos nosotros. Y obviamente esto ha sido un proceso muy difícil para la iglesia, ha sido un proceso muy difícil para el pastor, su familia. Ha sido un proceso muy difícil también para la víctima, que desde los 12 años experimentó esto por 4 años, 12 a 16. Las investigaciones han mostrado que hasta ahora no ha salido nada luego de eso, pero sigue siendo difícil, que ella tuvo que vivir eso. Yo creo que Dios, en su infinita misericordia, Dios tiene espacio para restaurar a todos, para traer justicia a la víctima, para restaurar a aquel que necesita ser restaurado y también traer consuelo a la iglesia que necesita tener consuelo en esta temporada. Y te lo pregunto porque tú sabes, el hombre este que hizo... Ay, Dios mío, él también falleció hace poquito. No sé si... es Frank Turek. No sé si es Frank Turek. Estoy hablando de carete. Nada, un apologista bien duro. Yo creo que es Frank Turek, ¿no? No, Jeremiah. No. Ravi Zacarías. Quiero que ese mismo. Que después que él falleció salieron, ¿verdad? Unas cosas de un spa que él tenía y qué sé yo. Pero la realidad del caso es que yo digo, porque la gente rápido, yo no sé por qué, yo entiendo, porque uno como ser humano le duele. Le duele que una persona cristiana, pues quizás cometa estos errores crasos hasta cierto punto que dice, bro, no es lo mismo que mienta que haga esa loquera, pues por decirlo así. Pero cuando salió eso de Ravi Zacarías, como que la gente automáticamente también desecha todo por completo. Es como que, ok, fine. Él cometió un blooper, cometió un fallo malo. Sí, pecado. Ajá. Pero lo que él te está hablando es un libro, todo su conocimiento. No lo tienes que descartar, ¿me entiendes? Porque esos son estudios de él, cosas que tú las puedes seguir estudiando. Eso no tiene que ver nada con su vida personal, ¿me entiendes? Y a veces, muchas veces los cristianos, o no cristianos, el ser humano, por decirlo así, sí tiende como que, pues él hizo eso, pues lo descartamos todo por completo. Y es como que, no, porque quizás tiene una enseñanza buena dentro de eso. Usted es un teólogo bueno, no importa su vida personal, porque a lo que voy, que yo aprendí esto cuando yo fui a Wynwood. Yo creo que yo lo he explicado varias veces, pero yo fui a Wynwood. Obviamente esa gente no son cristianas, pero a lo que voy es que yo estaba, tú sabes, Wynwood es un área en Miami, en Orlando, que están todas las cosas pintadas y toda esta vuelta. Y hay muchos artistas que pintan a Basquiat. Basquiat es un pintor también que murió por droga, etcétera, bla, bla, si no me equivoco. Pero que, por ejemplo, yo soy pintor, tengo mi estilo de pintar, pero en ese estilo de pintar también pinto algo de Basquiat. Y aquel pinta y todo, y Basquiat estaba por todos lados. Y yo estaba así como que caminando normal, y yo sentí de parte de Dios como que, ¿por qué la iglesia no hace esto mismo? En el sentido de que ellos saben que Basquiat se metía a droga y murió una sobredosis y toda la vuelta. Y si lo vemos como un ejemplo de vida, pues quizás ese no es el ejemplo de vida que tú vas a seguir. Pero como artista, como pintor, el tipo estaba duro. Y todo el mundo, como pintores, lo respetan. No están diciendo que respetan ni lo que hizo, ni le están pasando la mano en lo que. No es eso. Es que como pintura de artistas, lo respetan. Y dice, papi, el tipo pintaba y pintaba brutal. Y yo pienso que a veces en lo cristiano, solamente porque tú cometiste un pecado, ya todo tu conocimiento, no sé, tus estudios, lo que tú hiciste como iglesia, pues ya lo descartan simplemente porque cometiste un error. Y a mí me ministraba eso, que decía, como que esto no pasa en el mundo así como secular, por decirlo así, pero en el mundo cristiano me da pena de que alguien comete un fallo y rápido lo pateen, descartamos todo lo que tú hiciste y nos vemos. Tú no fuiste nunca cristiano. Yo creo que la cuestión está que la palabra habla que somos cartas abiertas. Y somos cartas vivas.
Entonces también parte del asunto, por ejemplo, hay una diferencia grande de lo que una persona haya cometido un grave error, un pecado, en este caso algo criminal, hace años atrás, muy diferente, y que sabemos que se ha restaurado, pues vamos a buscar a que esa persona enfrente la justicia y que se pueda resolver. Versus una persona que mientras estuvo compartiendo todo esto, se desconectó de no solamente el conocimiento del evangelio, sino la práctica del evangelio. Y eso muchas veces es lo que sucede, que muchas veces es fácil desconectarnos ya cuando conocemos. Y hace años atrás Dios me puso una frase en el corazón, fue: de tanto hacer lo que hacemos, se nos olvida por qué lo hacemos. Y a veces nos acostumbramos tanto a predicar, que nos desconectamos. Tenemos todo el conocimiento, pero nos desconectamos de la práctica del evangelio. Y yo creo que este mundo necesita no solamente más conocimiento, todo el conocimiento que podamos dar, pero también necesitamos la práctica del evangelio. Que podamos tener, decir, hey, esto es que yo soy. Yo creo que tenemos que restaurar, tenemos que traer justicia, o sea, todas las cosas. Y estos días decía que la cruz crea espacio para todo. Crea espacio para el ofensor, para ser restaurado, y el ofendido para poder recibir justicia. Y eso yo creo que es la belleza del evangelio. El evangelio no fue puesto sobre hombros de gente perfecta. El evangelio fue puesto sobre gente que estamos quebrantados. Y por eso constantemente tenemos que caminar en humildad, para que cuando nos encontremos nuevamente en quebranto, cuando nos encontremos nuevamente que hemos tropezado, que podamos decir, si yo también necesito el evangelio. Yo no soy aquí un envase para dar el evangelio. Yo soy alguien que necesita también el poder restaurador del evangelio. Todos los días necesitamos de eso. Y ese punto que tú dices es cierto, sí, porque a veces podemos caer en ese... Quizás en ese, no sé, esa vida, ya yo sé la Biblia, por ejemplo, ya yo leí la Biblia, ya yo ya sé todo. Y no sé por qué el ser humano, porque somos así, caemos en eso de olvidarnos, vivir la vida cómoda. Ya a lo mejor tenemos un éxito en el sentido de predicando la palabra. Sabemos que un sermón antes a lo mejor escribirlo nos tomaba 1 hora o 2 horas, estábamos desesperados. Dios mío, ¿qué predico? Ahora llevas 15 años predicando y un sermón te sale en el carro ahí escribiendo, ¿me entiendes? Y entonces, pero llega un momento donde te acomodas tanto de que, pues, ya no, ¿sabes? No estás viviendo, estás bien lejos. Puedes caer como que bien lejos porque lo viste como una rutina. Lo viste como una rutina. La palabra dice, hay un personaje en la Biblia que dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y eso, Isaías, el profeta, está en Isaías 6, dice, el rey murió. Pero la historia habla que el rey Usías empezó de adolescente a reinar una nación. Y como empezó de adolescente, él no sabía lo que era reinar. Pero su reino fue tan poderoso que llegó un momento que los reinos cercanos le temían, le enviaban regalos para que no le atacara, porque él hizo cambios en la arquitectura, en la milicia, en la agricultura. O sea, fue un rey que empezó de joven sin saber nada y no tener conocimiento, no tener la destreza, y de momento se convirtió en alguien que dominaba y trajo seguridad a toda una nación. Y fíjate lo que sucede, porque cómo comenzó todo, que él decía, todos los días él se humillaba delante del Señor. O sea, lo que Usías recibe por una rendición, porque sabía, yo no tengo lo que necesita esta nación, pero yo conozco a alguien que lo tiene. ¿Qué sucede? Que más adelante Usías ya se sintió que lo sabía. Y eso es lo que nos pasa, ¿sabes? Sí. Yo creo que a veces cuando yo veo situaciones que pasan con otros líderes, con otras personas, a mí me vienen 2 pensamientos. Número 1, Señor, esto no puede pasar a cualquiera. Y no es que quiera que le pase a cualquiera, pero tampoco puedo desconectarme tanto de la realidad de yo sentirme superior a otros. Y a veces la iglesia y los seres humanos somos así. Como que vemos a otros, se nos hace muy fácil señalar, se nos hace muy fácil descartar, sin olvidarnos que todos estamos a un paso, a un tropiezo de poder caer, o un descuido, porque lo que tenemos, todo lo que estamos recibiendo, lo hemos recibido por gracia. Sí, literal. O sea, lo recibimos porque Dios ha dado una gracia, nos permitió ver algo. Y en ese proceso hemos cultivado, o sea, Dios nos ha permitido cultivar algo precioso que lo tenemos, y qué lindo que podemos tener eso. Ahora, cuando el rey Usías muere porque se desconecta de ese lugar donde todo comienza. Y Isaías, que era el profeta, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y yo creo que eso es lo que a mí me trae cuando pasan cosas como esta, es yo mirar y decir, Señor, ¿cómo te puedo ver?
¿cómo puedo conocer quién tú eres para mí y para nuestra nación? ¿Qué tú estás haciendo? Y la realidad, que yo creo que parte de lo que está sucediendo en esta temporada es que Dios está trayendo también un aliento fresco sobre la iglesia. Que pueda pasar lo que sucedió en Isaías 6, que podamos decir en el año que murió el rey Usías, cuando hemos visto aquellas figuras que parecían tan seguras, la hemos visto caer o la hemos visto ante nuestros ojos, que podamos decir, ¿cómo estoy viendo yo al Señor? Sí. Y dice la palabra que en un momento dado Isaías dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. Pero más adelante el ay de mí se transformó en un M aquí. Yeah. Porque, o sea, uno puede ver todo lo que está pasando y decir, oh, wow, nosotros estamos chavados, estamos esto y lo otro. Pero de ahí pasaron, Señor, ¿qué puedo hacer? O sea, Señor, ¿cómo puedo unirme a lo que tú estás haciendo? Señor, ¿qué espera de nosotros en este tiempo? Que nosotros podamos ser la iglesia que Puerto Rico necesita, que nosotros podamos ser las manos, que podamos ser la boca, que podamos hablar y acercar a la gente a Dios en lugar de alejarlos de Dios. Porque tenemos una gracia que Dios nos dio. Por eso somos llamados la iglesia, somos la asamblea de aquellos que han sido restaurados por gracia, aquellos que un día Dios le dio una oportunidad. Y esa gracia ahora la podemos dar a otros. ¿Sabes lo que a mí me entristece muchas veces? Ajá. Que los que un día recibimos gracia, no le podemos dar gracia a otros. Sí, sí. O sea, nosotros recibimos gracia porque necesitábamos ser restaurados. Y de momento vemos a otros que están tropezando, que han tropezado. Y ellos sí están mal. Sí, sí, sí. Es que nosotros estuvimos mal también, ¿sabes? Sí, O sea, lo que hemos recibido, lo recibimos porque Dios en su deseo, en su corazón, se reveló a nosotros. Que nosotros podamos ser esa iglesia. Yo creo que eso es lo que yo quisiera ver, no solamente en Puerto Rico, en toda América Latina, que podamos ser la iglesia que no solamente tengamos grandes números, sino seamos conocidos por nuestra compasión, que seamos conocidos porque Dios se vio entre nosotros, que seamos conocidos porque trajimos el reino de Dios del cielo a la tierra, que la gente se expuso, que las palabras que podamos compartir sean palabras que acerquen, que hagan que la gente vea a Dios. La Biblia dice que el sacerdote, que las palabras de ellos eran como ley al corazón del pueblo. Pero que nuestras palabras traigan un retrato de Dios de tal manera que la gente diga, hey, yo quiero acercarme a ese Dios. Ese es el tipo de Dios que yo quiero. Un Dios que es justo, pero un Dios que es misericordioso. Un Dios que sí estableció unas verdades, pero también un Dios que tiene un espíritu que restaura, que levanta. O sea, esas dos cosas serían preciosas. Y yo vivo enamorado de esa idea de que podamos levantar una iglesia que donde quiera que estemos, y cuando digo iglesia no estoy hablando de pastores nada más, estoy hablando de todos nosotros, que Keropi, donde quiera que está, él pueda tener palabras que acerque a la gente a Dios. Que la gente quiera estar más cerca de ti porque dice, hey, yo quiero escuchar, yo quiero, o sea, dime, no entiendo esto de Dios. Y me ha pasado, a veces yo he estado en lugares que a veces estoy viajando en un avión o estoy en un lugar y la gente me pregunta y en vez de yo querer señalar a la gente, hey, si tienen una pregunta sobre Dios, yo quiero acercarme a ellos. Sí, full. Y vemos a Jesús haciendo eso tanto en la palabra. Jesús se sienta allí en el pozo con la samaritana y se sienta y le explica, mira, esto es lo que está pasando. Y después llega un momento que tiene una conversación donde la conversación la torna y dice, hey, pero esto es lo que tú necesitas. Sí, full. Yo creo que es tiempo de que podamos ver una iglesia que sí reconocemos todo lo que ha pasado. Que podamos reconocer que la iglesia no ha sido perfecta. Hey, sí entendemos esto, pero tenemos una gracia que sí es perfecta. Tenemos un amor que sí es perfecto. Tenemos un Dios que todo lo puede. Y tenemos un Dios que restaura, que levanta. Y tú sabes, para mí, en esta temporada de mi vida es bien clave porque mi papá falleció con el Señor el año pasado. Y cuando tú tienes al viejo de uno que uno se despide de él, uno empieza a pensar muchas cosas en la vida de uno. Y una de las cosas que uno ve en la historia es que mi papá conoció al Señor en la cárcel. De chamaquito, unos 15, 16 años, estaba en la cárcel, estaba en los malos pasos, se envolvió en el mundo de las drogas. O sea, lo que quiero decirte, Keropi, la historia de nuestra familia hubiese sido otra si Dios no hubiese llegado al corazón de mi papá. Entiendo. Mi papá y mi mamá se habían divorciado, se habían casado bien jovencitos, tuvieron a mi hermano, se divorciaron y parecía que la historia iba a terminar ahí. Pero Dios llegó al corazón de mi papá y de mi mamá. Y de esa historia, de esos muchachos que estaban envueltos en un mundo que no era el correcto, de momento Dios reescribe la historia y se convierte en pastores. Ellos generan una generación que bendice su nombre, que le cantan al Señor. Ahora nosotros estamos viendo la mano de Dios. Mis hijas le están... O sea, ves cómo la historia cambia porque Dios llegó a una familia. Esa es la bendición del Evangelio. El Evangelio cambia vida y el Evangelio trae el cielo a la tierra.
Qué duro. Qué duro, en verdad. Estamos duros. Estamos rompiendo aquí, estamos rompiendo, para que lo sepan. Y entonces, basado en eso, porque, ok, hablando de todo esto de la gracia y... Sí, muchas veces yo siento que nosotros... Me pasa a mí también, a veces como que a veces uno se va como que no, esto está mal, esto está mal, esto está mal. O no nos preguntamos, como estemos ahorita, no nos preguntamos, no nos paramos a preguntarnos como que, ¿por qué está pasando esto? Que yo siento que muchas veces entre cristianos mismos no nos unimos. Simplemente porque, exacto, tú tienes un pensar diferente al mío, que a lo mejor tú piensas que usar gorra está bien o no está mal, o etcétera, y a veces no nos unimos por cosas simples como esa, ¿me entiendes? Pero si no nos preguntamos por qué a lo mejor yo pienso esto, por qué piensa lo otro, que eso es lo que te estaba preguntando hasta cierto punto, porque muchas veces uno quiere eso mismo, como que sentarse todo el mundo, mira, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo podemos lograr cosas juntos? Pero quizás por una diferencia tan básica como tú te pones gorra y yo no, ya no nos podemos sentar. Y a veces bien cuesta arriba porque yo digo, diantre, como que dentro de esto que yo hago, yo a veces, muchas veces digo, diantre, yo quisiera hacer ciertas otras cosas, como que, qué sé yo, colaborar con ciertas personas, etcétera, pero todo es como que, pues ten cuidado, es un issue, ¿quién es ese? Vamos. Y a veces yo pienso que en el mundo secular, inclusive está en la música. Yeah. Nosotros tenemos issues, y yo lo puedo entender hasta cierto punto, pero digo, diantre, ¿hasta qué nivel nosotros lo llevamos tan extremo de que no nos podemos unir hasta por la música? Cuando tú ves un mundo secular que la música lo une, etcétera, entonces en el mundo cristiano es como que no, porque es que eso que dijo ahí, esta canción, no, eso no va con mi iglesia, eso no va a esto. Dice, wow, a veces se pone tan complicado el poder unirnos. Y muchas cosas a veces yo digo que yo hasta parte de mi relación con muchos artistas, a veces la quiero y la conservo mucho porque, por ejemplo, yo a veces no sé ni con quién hablar, porque no es lo mismo. Y porque no es lo mismo tú hablar con un pastor, que no estoy diciendo nada malo, pero no es mismo hablar con un pastor que no vive para nada lo que yo vivo, a hablar con un pastor que hasta cierto punto es un músico, o por ejemplo tú mismo has viajado en el mundo haciendo música, etcétera, y yo a veces digo, en el mundo artístico, como que yo siento, por lo menos en PR, yo siento que hacen falta pastores que entiendan lo que nosotros vivimos. Yo no pienso que aquí, y esto es de mi perspectiva, quizás estoy totalmente equivocado, pero yo no pienso que aquí esté ese pastorado que vamos a bregar con los artistas. Porque yo siento que no existe. Como que, o por lo menos yo tengo esa carencia. Donde a lo mejor yo pueda ir donde un pastor y decirle, mira, pero es que nosotros vivimos esto. Como que, por ejemplo, hay gente que me puede criticar porque estoy en un programa de televisión. ¿Y a quién yo le hablo de eso? ¿A quién yo le digo, pero es que es una oportunidad? A lo mejor tú lo estás criticando, pero yo estoy en un programa que yo no le veo nada malo. ¿Y quién me entiende en ese punto? ¿Me entiendes? Y a veces yo digo esas cosas y digo, diantre, es difícil hasta cierto punto sentarse con gente y tener como una misma perspectiva, aunque a lo mejor tú pienses una que otra cosa diferente, pero tener esa coinonía donde, mira, el fin de todo esto es que nosotros llevemos a Cristo. Como por ejemplo, el otro día estábamos hablando, porque hicimos un podcast, hablando de que nos comieron. Porque Brandon Lake dijo, claro. Brandon Lake dijo que las canciones, no dijo, porque dame a corregirme. Nosotros entendimos que él dijo que las canciones pues deberían bajarle un poquito más, porque si una persona entra a la iglesia, no va a entender este lenguaje cristiano, que sí, qué sé yo, deberíamos hacerlas un poquito más light. Eso fue lo que nosotros entendimos, corillo. Quizá Brandon Lake no dijo eso. Pero nosotros hicimos un post de eso y nos comieron vivo. Que si Brandon Lake no dijo eso, que si no sé qué más, que si Vito dice. Nosotros dimos nuestra opinión acerca de que muchas veces yo veo que hasta los cristianos como que queremos ser bien empáticos y, ay, no, vamos a ser, o sea, doblegarnos un montón ante las personas no cristianas, como que súper doblegados, como que, ay, pero es que si ellos no entienden, ay, pero si ellos esto, ay, pero si esto, y mil cosas para que ellos lleguen. Y yo puedo entenderlo, pero a la misma vez, dentro del mundo cristiano, cuando tú los traigas, cuando tú te doblegues tanto y tanto y tanto para que los traigas, ya son cristianos. Y ahora, que le mostramos todo este revolú que tenemos ahora aquí. No sé si me entiendes. Sí. Porque acá tenemos discusiones porque tú usas falda y yo no uso falda. Aquel habla lengua y yo no hablo lengua. Aquel, ¿me entiendes? Y entonces yo digo, bro, como que hasta cierto punto yo digo, ¿cómo nos podemos sentar? Y mira, llevar la fiesta en paz. Yeah. No porque hay una guerra, sino porque yo siento que hay muchas cosas que dentro de la iglesia, que a veces la gente está muy pendiente de como que, vamos a convertir el mundo entero, y yo lo entiendo. Pero a la misma vez hay un chorro de cosas acá adentro que nosotros tenemos que equiparnos y saber cómo manejarlas y saber cómo las vamos a llevar a cabo. Porque el mundo sigue cambiando constantemente. Yo antes jugaba G.I. Joe. Los chamaquitos de casa no saben qué es un G.I. Joe. ¿Me entiendes? Y hay muchas cosas que yo me las cuestiono y yo pregunto como que cuando tengamos chamaquitos que quieren ser streamers. Nosotros fuimos el otro día por una casa
Y los dos nenes tienen sus laptops montadas y ellos son streamers. Yeah. Y yo digo, ¿y si estos chamaquitos entran? Y gracias a Dios que los papás de ellos son cristianos y brutal. Pero si estos chamaquitos no vienen de un mundo cristiano y entran a una iglesia y quieren ser los más streamers, ¿quién les habla de este mundo a ellos? ¿Qué pastor entiende esto? De que ellos quieren ser streamers. ¿Me entiendes? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Completamente. Fíjate, mientras estás hablando me vienen dos cosas a la mente. Una es, siempre va a haber una tensión y hasta cierto punto esa tensión debe estar. Es la tensión de que la verdad es eterna, pero cómo aplicar esa verdad en el mundo que estamos viviendo. Entonces, eso es bien, ¿sabes? Genera una tensión, se requiere sabiduría. Y esa sabiduría lo que es, entendemos que esta verdad es eterna. ¿Cuál es el principio eterno que trae esa verdad que debemos mantener? Y yo creo que muchas veces la relevancia de esa verdad es cómo la aplicamos en el momento que estamos viviendo, como la aplicaron nuestros padres, a veces diferente a como la aplicamos nosotros. Yo empecé diciendo al principio que yo viví una iglesia muy diferente a la iglesia de hoy. Jugar baloncesto era un poquito complicado, ir al cine, entonces eso trajo también como unas tensiones porque lo que se hizo fue que tomaron unas verdades y las aplicamos sin entendimiento en algunas áreas. Y eso trajo mucho dolor. Y vemos todavía una generación completa. Yo puedo ir a muchos lugares y gente que me dice, a mí me cuesta ver la iglesia como tú la ves. A mí me cuesta ver la iglesia porque la iglesia a mí me hirió mi familia, hizo eso y lo otro. Entonces, es como, sí, porque tomamos verdades eternas, pero no supimos aplicarlas en el momento que estamos viviendo. Entiendo. Lo otro es que dentro de eso mismo hay gente que quiere ser más relevante o hay gente que quiere amar más la verdad. Es como que esto o lo otro. Yo creo que en el Evangelio hay espacio para ambos. Hay espacio, no es esto o aquello, es que tenemos que estar en esa tensión. Como el puente. Si el puente tiene mucha tensión, se quiebra. Si tiene poca tensión, se cae. O sea, tiene que haber suficiente tensión para que podamos ser ese puente que conecta a los dos mundos, la gente que necesita con Dios. ¿Y dónde yo veo eso? Pero pues yo veo eso en la palabra en varios lugares, pero te cuento uno de ellos, o tal vez dos. Uno es que Pedro y Pablo tenían dos llamados diferentes. Y en un momento dado hay tensión. Porque Pablo ve lo que Pedro está haciendo y dice, hey, esto no es, ¿sabes? Pero es que él lo está viendo dentro del lente de su asignación. Y Pedro ve aquí y dice, entonces, no, pero ¿quién es Pablo? Pablo era el que perseguía esto y lo otro. O sea, imagínate, alguien que mataba a cristianos, de momento dice, Dios me llamó a agarrar gente para Cristo. Y tú dices, qué lindo. Sí, literal. Dice, te vamos a dar acceso a las casas, te vamos a decir quiénes son las personas para que tú vayas y los mates. O sea, se requirió mucha edificar confianza. Por eso en Hechos 6 hay un momento donde ellos se sientan y tienen que llegar a un punto y decir, hey, ¿qué es lo que Dios te llamó a hacer a ti? Dios me llamó a los gentiles. Ok, vamos a orar. Toma tu camino, yo te bendigo y bendigo lo que Dios te llamó a hacer a ti. Pero lo que Dios te llamó a hacer a ti es diferente a lo que Dios me llamó a hacer a mí. Yo recuerdo un día donde había un ministerio que se estaba levantando y era un ministerio diferente y mucha gente siempre me preguntaba, ¿qué tú crees esto y lo otro? Y yo, pues, no sé, y lo único que pude decir un día, a mí me cuesta verlo como iglesia. Sé que es un ministerio, pero no sé si es una iglesia. Y una de esas veces tuve la oportunidad de ir. Ese momento que Dios hace una cita divina y te pone allí. Y estábamos allí y empieza la primera canción. Y cuando empieza, yo estoy llorando. Y yo estoy aquí yo diciendo, espérate. Llega la administración, todo. ¿Qué pasa? Que hay veces que uno ve las cosas a través del filtro que te las presentan. Y como en televisión uno veía una cosa, uno pensaba, esto es todo. Cuando voy allí veo el todo y el todo no era lo que yo pensaba. Yo dije, no, esta gente está haciendo algo, pero es por entender la asignación que ellos tienen. Sí. Y no juzgarlo desde mi asignación. Entrar y decir, es que ellos tienen una asignación diferente, no se ve como la mía, pero tienen una asignación. Y fíjate qué interesante, porque Pablo mismo, vemos que él se acerca en Grecia, en Atenas, él va a Atenas y ve, allí habían diferentes ídolo, exacto. Está en el Areópago, él se sienta allí y dice, hey, y no solamente usa un ídolo que, by the way, no era cristiano. Sí. Usa un instrumento que habían edificado para otra cosa y lo usa para conectar a la gente con Dios. Entonces eso me dice que con sabiduría
yo puedo usar elementos de la sociedad para conectar a la gente con Dios. Si yo tengo la sabiduría y tengo la gracia y entiendo y la madurez, puedo conectar a la gente. ¿Y qué sucede? Que él ahí menciona poetas y pensadores de ese tiempo. Y él usa eso para traer su mensaje. Entonces me quiere decir que Pablo no solamente, ¿sabes?, era alguien entendido en los gentiles, es que era entendido en la cultura de Atenas. Él sabía cómo la gente estaba pensando. Él se mezcló entre ellos y lo entendió. Pero eso no hizo que él abandonara la verdad eterna. Exacto. Él hizo que la gente pudiera degustar del evangelio. Hizo el evangelio para que llegara a ellos, pero no los dejó allí. Los atrajo a la verdad eterna. Y eso es lo que la iglesia necesita, tener esa gracia para cómo me acerco lo suficiente sin abandonar la verdad y cómo los atraigo entendiendo dónde ellos están. ¿Tiene sentido eso? Seguro que sí, seguro que sí. Sí, porque hasta cierto punto a veces yo escucho ciertas cosas y nosotros estamos aquí reaccionando y yo digo, la gente me pone a mí medio loquito, pero yo me siento conservador en muchas áreas, ¿me entiendes? Porque yo pues sí, tengo mis vacilones y eso, pero yo soy bien cuidadoso con todo esto de lo que es Dios, la palabra. Los otros días me comieron vivo porque es que yo digo las cosas. Es que también yo creo que es como yo digo las cosas. Porque yo estaba hablando de que estaba todo esto de la guerra de Irán y qué sé yo. Y yo dije que pues yo no estaba pendiente de como que a cada cosa que pasaba, si era la llegada de Cristo o no. Y cuando yo lo dije me comieron porque, bueno, y par de gente, y tengo amigos que me contestaron como que, no, pero es que el regreso de Cristo es igual, tengo un pana que me dijo, el regreso de Cristo es igual que la resurrección, el mismo tema que todo, o sea, como que no va uno después del otro. Y yo decía, sí, pero yo nunca lo dije como que descartando el regreso de Cristo, el regreso de Cristo. Lo que estoy diciendo es que yo no estoy pasó una catástrofe allí, eso es que llegó Cristo. O sea, eso no soy yo, no soy que yo no estoy pendiente. Y por eso me cayeron mis chinches. ¿Puedo comentar algo? Ajá. ¿Que tú lo viste? No vi eso, pero es que lo he visto mucho, no solamente en Puerto Rico, mucho en América Latina. Yo creo que nosotros tuvimos el privilegio de recibir el evangelio de gente que lo creyó todo, lo entregó todo, sacrificó todo para darlo. Pero creo que hubo algo que se mezcló. Yo hablo desde mi experiencia, lo que yo aprendí. Ajá. Ya de adulto me di cuenta, y ya mientras fui creciendo como pastor, me di cuenta que había parte en mí, muchas cosas buenas del evangelio que estaban ancladas en el lugar equivocado. Okay. Y ese lugar equivocado había mucho miedo. Ya. Y hay veces que el evangelio y la iglesia en toda América Latina tenemos muchas cosas buenas, mucha fe que Cristo viene, pero como está anclado en el temor, cuando algo se despierta es como PTSD y se levanta. Y la realidad es que yo no puedo ver la venida de Cristo desde el temor. Yo no, o sea, si lo veo desde el miedo, lo que sucede es que me va a costar celebrar que Cristo venga. Porque la realidad, al final, yo tengo que entender que la victoria la tiene Cristo. Que la victoria, o sea, Él nos la dio a nosotros. Pero si opero desde el temor, y me di cuenta que ya también siendo padre, que habían cosas en conversaciones con mis hijas que yo digo, yo estoy también replicando miedo a mis hijas. En vez de anclarlo a la fe, el evangelio está diseñado para anclarse en la fe. No está diseñado para anclarse en el miedo. Fíjate que miedo y temor, uso dos palabras diferentes porque estoy hablando de miedo, es esta idea de que yo veo a Dios como si fuera esta persona que tengo que tener un miedo y no me puedo acercar a Dios cuando Dios me ha dado la oportunidad de acercarme a Él. Entonces, la fe lo que produce es esperanza. El miedo lo que produce es desesperanza. Por eso vemos muchas personas que cuando hablan de la venida de Cristo, en vez de hablarlo de esperanza, lo hablan de la desesperanza. Yo era pequeño y recuerdo que esto fue, o sea, los que se criaron en mi era, ¿se acuerdan que había una película que era una película fuerte y nos las ponían a todos nosotros? De Regreso de Cristo. De Regreso de Cristo, ¿sabes? Veíamos cabezas, ¿sabes? Madre, cabezas dando vueltas. No. De hecho, se llama El Infierno Ardiente. Madre. Bien. Uno con 8 años viendo películas así. Eso está brutal. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Obligado. Todo el mundo se convertía ahí. Porque había unas verdades poderosas. Sí. Pero esas verdades, sin querer, estaban siendo ancladas en un miedo. Sí. Entonces, yo te voy a hablar algo que, y esto yo lo he hablado con muchos hijos de pastores y cosas así.
Yo recuerdo el día que yo me levanté. Ajá. Un día era como me quedé dormido una tarde donde vivíamos en el caserío, y cuando me levanto, yo hago así y eran como las 6:00 de la tarde, que estaba casi todo oscuro y no había nadie en casa. Y tú dijiste... ¿Qué uno piensa? O sea, un nene de 8 años que se crió en la iglesia pentecostal. Yo dije, ¡Cristo vino! ¡Y a su pueblo! Y yo estaba... Y yo bajé la escalera y cuando bajo no hay nadie. Y se me ocurre, había una ventana en la escalera y miro así, había una placita en los apartamentos del caserío, y cuando miro, no había nadie, Keropi. Y a mí se me aguaron los ojos y yo decía, que me quedé. Pero ¿qué sucede? Que es esa misma idea que se planta desde el miedo cuando ya uno es adulto y se empieza a hablar de la venida de Cristo. Yo tuve que reconciliarme con la idea de la venida de Cristo. Y soy muy transparente. O sea, tuve que reconciliarme con ella porque me di cuenta que estaba anclada, que me costaba, y cada vez que se hablaba del asunto era como que gloria a Dios, pero adentro era, sí, porque me di cuenta verdades eternas y poderosas que estaban ancladas en un lugar equivocado. Y ese lugar equivocado es que no estaba desde la fe. La fe me dice, o sea, yo sé que va a haber redención para nosotros. Yo sé que Cristo viene por nosotros. Yo sé lo que Cristo viene a hacer, ¿sabes? Pero ahora lo veo con esperanza en lugar de verlo con este temor que me dio. Me quedé atrás. Ya no hay esperanza para mí. Cometí demasiados errores. Ya se acabó todo. Verlo de la otra manera me ha traído. Pero eso fue reconciliarme con verdades bíblicas desde el lugar correcto. Que Cristo te invita y dice, hey, o sea, ven a ver esto. Yo creo que necesitamos traer un filtro que sea sanador para muchos. En mi generación me ha pasado. Yo me siento, me encuentro sentándome aún con pastores, con líderes pastores, con gente que se crió en la iglesia, que está herida con la iglesia, que es impresionante. Donde quiera que voy, me encuentro gente que se crió en la iglesia, pero están heridos con la iglesia ¿sabes? Y Dios me ha dado esa gracia de poder servir de puente con esas personas. Y no hay que renunciar a las verdades eternas, pero también tener la oportunidad de hacer como Pablo, acercarme a ellos y decirle, hey, esto es lo que se está pensando en ese tiempo. Yo sé lo que viviste, pero también sé lo que Dios puede hacer contigo y Dios quiere hacer contigo. Obligado. Yo cuando lo dije, de hecho, y yo me pongo a pensar ahora y yo digo, bueno, porque yo no sé si tú has estado en situaciones donde, por ejemplo, mi esposa trata de todos los años hacerme una sorpresa de cumpleaños. Yo digo trata porque le sale a veces no le sale. Porque yo me doy cuenta. Por ejemplo, para Superchef, nosotros sabíamos que el último... Porque habíamos visto... pero habíamos visto el season anterior. En el primer season y en el season anterior, los finalistas siempre le llevan a su familia al episodio. Y yo decía... Yo era finalista. Yo decía, bro, mi familia va a ir. ¿Sabes? Porque se ha pasado en 2 seasons, va a venir para acá. O sea, como que no tengo que... ¡Sorpresa! Entonces, pues yo llego a casa y le digo a Samantha, no, pues... Porque le digo a Samantha, mira, soy finalista, toda la vuelta. Y yo no sé qué pasó, que no cocinábamos con esos días. Cocinábamos como que... No, cocinamos al otro día. La cosa es que Samantha me hace un show, pero yo estaba viendo la vuelta de... ella va. Porque ella estaba dando como que por teléfono unas cosas y yo decía... Y se metía en el cuarto y son movimientos raros. Y dice, esto no es normal. Y yo le dije a Samantha, vas ahí, te llamaron, como que los llamaron. Y me dice, no, a mí no me han llamado. Entonces ella quiso como que jugarme un jueguito sí. A mí no han llamado, ¿será que loca? Tú no dijiste que no nos invitaran? Que sí. Y yo, no, se supone que los llamen ustedes, como que yo no sé nada de eso. Y ella como que en esa pelea. La cosa fue que yo nunca me enteré y porque los seasons pasados ellos estaban mientras cocinaban. En este season de momento yo entro a la cocina y están las celebridades, pero mi familia no está. Y ya pues es real. Como que no los llamaron. No viene la familia. La cosa fue que cuando termina uno de cocinar, de momento entra tu familia. Y yo como que, madre! Y se me salen las lágrimas. Como que yo no me esperaba que ellos estuvieran ahí porque yo siempre me lo esperaba. Te cogieron. Exacto, siempre me lo esperaba desde el principio. Y pues dentro de eso, yo pensando como que las veces que yo he cogido a Samantha haciéndome quizás arreglos para que mis panas vayan a un cumpleaños, pues no es lo mismo cuando tú llegas, que yo sé por dentro como que ya te toca actuar, pero yo sé ya que esto es una fiesta de cumpleaños. Prepárate. Ajá, y toca entrar como que, oh, wow, gracias, pero ya yo sé que estaban ahí, ¿me entiendes? Para mí súper más emocionante
cuando de momento me cogiste en la sorpresa. Como que, a todo esto, te digo todo esto, pues yo pensando así, sencillamente, si Jesús, cuando Jesús regrese, si es que yo estoy vivo, que a lo mejor puede regresar de aquí a 3000 años, no sé. Pero si yo estoy vivo, para mí va a ser súper brutal. Como que, papi, llegó el caballero, corillo. ¿Me entiendes? Que yo saber, ¿me entiendes? Que yo saber como que él viene mañana, como que, no sé, como que para mí va a ser súper emocionante, como que, y ver, yo quisiera ver la cara de todo el mundo. Como que, bro, te lo dijimos, corillo, mira por ahí. Exacto. La emoción no estábamos locos. Ajá, la emoción de una sorpresa, tú no la quieres dañar. Es una sorpresa. O sea, yo la espero, yo tengo esperanza de eso, pero el hecho de ese día, como él dice, mira, yo no sé ni la hora, ni el día en que yo regrese. Pues, para mí, pienso yo, y para todos los cristianos, ese día tiene que ser el día más feliz de tu vida. ¿Me entiendes? Pues, bro, cuando tú veas, si es que tú estás vivo, cuando tú veas eso, sea como pase, pues yo no sé cómo va a pasar. Pues tiene que ser súper emocionante, pues no me la dañe, bro. Cuando pase, que pase. La cosa es estar ready. Y yo entiendo eso porque muchas veces me decían, no, pero es que tú tienes que estar preparado. Sí, pero yo me preparo durante mi vida cristiana completamente. No es como que, porque se supone, por ejemplo, las tormentas sabemos que vienen en una temporada. Pero yo no puedo esperar el día de la tormenta para ir a hacer un plan de reunirme con todos los que venden placas solares en Puerto Rico para ver a quién voy a escoger. Para que me las pongan. O sea, ya llegó la tormenta y se me fue la casa. ¿Me entiendes? Se supone que ya pasamos un María. Se supone que yo tenga ya mi plantita. Hay cosas que obviamente tú las vas a comprar en el momento. Como quizás cosas enlatadas, porque si no se te van a dañar o cosas así. Pero hay cosas, elementos que en Puerto Rico tú tienes que tener. Como placas solares, plantas, generadores. Para aquí se va la luz aunque no estemos en tormenta. ¿Me entiendes? Y tú las tienes que tener. Y eso es vivir preparado. No tienes que esperar el momento que se te vaya la luz para prepararte. ¿Me entiendes? Y mucha gente me comía vivo, pero yo digo, bro, pero es que mi vida cristiana constantemente, yo no tengo que decir, voy a hacer esto porque me estoy preparando para la llegada de Cristo. No, mi vida constante en obediencia a Dios es la parte de la preparación, y hacer las asignaciones que Dios me da son parte de la preparación de que yo espero su regreso. Creo que fue D.L. Moody, si no me equivoco, que dijo, vive como si Cristo viniera hoy. Y trabaja y prepara como si Él viniera en 1000 años. Duro. Entonces yo creo que esa dualidad, esa tensión puede existir. Sí. O sea, yo puedo prepararme, vivir con un deseo, una urgencia de reconciliarme, de amar, de hacer lo que Dios pide de mí hoy. Pero también tener la gracia, porque también lo que pasó en generaciones previas era que Cristo viene, pero no estudie, no haga. Eso no te lo hablamos, pasamos de un extremo al otro. Al otro extremo, exactamente. Entonces, creo que parte que la venida de Cristo fue un énfasis tan fuerte cuando éramos pequeños, que llegó un punto que de aquí nos fuimos para acá. Pero yo creo que, estoy de acuerdo, yo creo que deberíamos ir a un punto donde no es ni el abuso ni el desuso, un lugar que podamos encontrar un correcto, o sea, el uso correcto. Y si estamos allí, entender, hey, una de las bellezas de la venida de Cristo es que me da una conciencia de eternidad. Y en la sociedad donde estamos necesitamos una mentalidad de eternidad, porque todo es efímero, todo se gasta, todo se bota, todo se descarta. Es muy fácil pensar que lo que estoy haciendo hoy se quedó en el hoy. Y por eso la gente entrega todo lo que edificó por muchos años. Olvídate, pero si yo creo y entiendo y tengo la esperanza, que esa es la belleza, lo que me habla la palabra, la esperanza de una eternidad, de que Cristo viene y hay recompensa, pues yo vivo con esta idea de que todo lo que estoy viviendo hoy no es el todo. Dios tiene recompensa para nosotros y Dios tiene un regalo aún mayor. Y tengo que vivir, sembrar y entregarme y disfrutar lo que Dios está haciendo hoy. Pero también saber qué bueno es ver que un día habrá recompensa también para todos nosotros. Y es recompensa eterna. Sí, y eso pasa también mucho hasta en los videos y en los creadores de contenido y hasta en la música. Donde antes un CD tú lo tenías y podías estar de gira con el CD un año y pico. Aquí tú tienes un CD ahora y ya mañana es viejo. ¿Me entiendes? Ya mañana te están diciendo, pero ¿por qué no tira otro CD, otro álbum más? Tírate otro álbum. Y es como que, ya antes, fíjate, si yo tiré un álbum hace como un mes atrás. O sea, que hasta en eso, hasta crear contenido, o sea, tú creas contenido, un reel hoy y ya ese reel mañana tiene que ser otro nuevo. No, ya hubo como después de la pandemia, que hubo como un tren de tirar música cada 2 semanas, una canción nueva. Para mí, yo me estaba desesperando. Y dice, espérate, si me estaba acostumbrando a la otra canción, ¿cómo me tiraste otra ahora? Pero ahora como que sí, esa idea de que nada es suficiente y todo se descarta demasiado rápido. Y yo creo que caer en ese extremo es peligroso porque son cosas, son tendencias que se dan en nuestra sociedad que sin querer nosotros la adoptamos en nuestro corazón. Y cuando la adoptamos en el corazón perdemos de conciencia
un sentido de eternidad, un sentido de esperanza. Y cuando gente vive momentos difíciles en la vida, dice, esto es todo. Porque está pensando que así como una cámara se descarta, todo aquí se acaba todo. No, la vida tiene un valor no solamente aquí, la vida tiene valor en la eternidad. Y entrando, estamos ahí ya más o menos, pero entrando un poquito en eso de la música, partiendo de que me estabas contando que, por ejemplo, tú no tenías mentalidad de hacer una carrera, de momento hacer la carrera, está tu música sonando, después te vas full a Dallas, no estás sacando música constantemente y de momento también estás trabajando en los proyectos de Gateway y todo lo que estamos hablando, que también me dijiste que vienes con música ahora de nuevo. O sea, y hablando de lo que estamos hablando de la mentalidad de hoy en día, de que pues, la música tú la sacas hoy y ya mañana la gente quiere otra nueva, y partiendo de que tú no empezaste con ese flow, con ese ritmo de trabajo, por decirlo así. Hasta cierto punto, ¿eso ha traído momentos desesperantes o ahora mismo, hoy por hoy, como que dice, ya antes si voy a tirar música, ¿qué voy a hacer? Porque entonces toca hacer esto, lo otro, ¿me entiendes? Me refiero trabajando con Gateway, porque ustedes tiraban música, ¿me entiendes? Como que hay unas exigencias ahí como grupo. Por ejemplo, ustedes vinieron para Puerto Rico y hicieron un concierto. No sé cuánto eso te afecta en el sentido de que tú digas, antes, pues, ok, yo quiero tener música, pero no es como que corrió, me voy a viajar el mundo porque quiero ser más el pastor de lo que estoy trabajando. O sea, no sé si va por... Sí, entiendo lo que te quiero decir. Yo creo, mira, hablando de Gateway Worship Español, yo creo que también otro de los beneficios increíbles, el poder tener la comunidad en la iglesia y cantantes que llegaron en diferentes momentos, cada uno llegamos allí por razones diferentes, pero fue como que Dios nos movió allí. Pero algo precioso que salió de allí es que se nos dio la oportunidad de poder hacer, como decirlo de esta manera, una biblioteca de canciones, hacer un grupo de canciones que en cierta medida ayudaban a la iglesia en Hispanoamérica a poder acercarse con Dios. Y cuando empezamos el primer proyecto, me acuerdo que el pastor que trabajaba toda la adoración en inglés se acerca, que fue el proyecto más grande, y literalmente nos dijeron, mira, quiero hacer esto y estamos pensando dedicarle una noche para grabarlo en español. ¿Tú crees que lo podríamos hacer? Pues sí, tremenda oportunidad. O sea, el talento estaba allí. Y recuerdo que lo que le comenté al pastor, vamos a hacer algo, vamos a reunir a todos los cantantes, si todos dicen que sí y todos están listos para poder trabajar juntos, lo hacemos. Lo bello de esa reunión fue que teníamos 22 días para hacer este disco. O sea, literalmente menos de un mes para hacer el disco y todos dijeron, cuenta conmigo, vamos a hacerlo, yo voy a estar allí, yo quiero ser parte. Todos nos unimos y esa fue la primera producción, pero sin idea de lo que iba a salir. Fue simplemente de, vamos a grabar, a traducir canciones, ahí sale Todo lo haces bien, ahí surgió Más Grande, que fueron canciones gloriosos que cantó Christine, Más Grande la hizo Lily Goodman. O sea, salieron un grupo de canciones que donde quiera que hemos ido en los últimos años, yo me encuentro visitando iglesias y a veces, wow, o sea, las iglesias en México, en Ecuador, en Cuba, en diferentes lugares están cantando canciones que en cierta medida Dios nos permitió a este grupo de cantantes, junto con la iglesia, colaborar con la iglesia para hacer eso. Y más adelante, no solamente sale Más Grande, de ahí viene un momento dado, pues vamos a hacer ahora no solamente traducciones, vamos a poder hacer unas canciones en español. Y de ahí surge Danzando. Y Danzando cambia todo. Sí. Porque fue como, ¿sabes? Más Grande había sido, ¿sabes? Un palo, la gente la había abrazado, todo lo hace bien, la gente la estaba cantando en muchos lugares. Pero de momento Danzando fue como lo que necesitábamos en un momento después de la pandemia. Era recordar quién era Dios, recordar su palabra, volver a tener gozo. Y la realidad que yo no te puedo decir, ¿sabes? Ahí quienes colaboraron muy fuerte, ¿sabes? La iglesia nos invita a hacer las sesiones de composición, y cuando estamos en una sesión de composición, ahí entra Josh Morales, Daniel Calvetti, Cristín de Clario y Becky, y ellos empiezan con la idea de, hey, vamos a recordar la palabra, vamos a recordar, ¿sabes? Vamos a tener gozo y vamos a hacer algo movido. Y la canción sale, y la realidad es que cuando la canción sale estábamos todos, ¿será esto? ¿Sabes? ¿Suena esto a Gateway? Tal vez uno de nosotros la puede grabar, ¿sabes? Y cualquiera estaba contento de grabarlo, pero será algo que... Y de momento, ¿sabes? Creímos que Dios podía hacer algo con la canción y nunca nos imaginábamos. Cuando estábamos produciendo la canción, recuerdo que estábamos sentándonos, cogiendo las guitarras en el estudio, y estaba con el productor y estábamos, ¿sabes? Todo el grupo trabajando, y estábamos como...
esto tiene algo, pero nunca imaginamos lo que se iba a convertir. O sea, nunca teníamos, o sea, yo no tenía la idea. Sabía que la gente lo iba a abrazar. Y sé que, yo recuerdo, o sea, varios de ellos decían, Jacob, esta canción la gente la va a cantar. Sabíamos eso, pero nunca la magnitud que se convirtió. Yo creo que, si te puedo decir, uno de los regalos más grandes que hemos vivido en esta temporada es la belleza de poder unir lo que Dios puso en nosotros para juntamente con Gateway, bendecir la iglesia en América Latina y poder tener una temporada donde hay canciones que registran la bondad de Dios. Y que registran, ¿sabes? De aquí, tú te imaginas, yo recuerdo que cuando salió, estábamos así en el estudio, yo le dije a alguien, esto es como la canción de En los montes, en los valles. Esto va a ser como una versión como esa. Esto va a ser como nuevo. Yo me imagino que van a cantar gente, o sea, va a haber cantantes y raperos también van a haber. Eso también fue lindo, que canciones como esa ayudaron a unir generaciones. Yo recuerdo que me enviaron un video donde hasta un pastor estaba rapeando. Yo, anda, ¿sabes? Hemos puesto a pastores rapear. Se unieron generaciones, se unieron naciones en esta idea de poder cantar algo a Dios. Y yo creo que parte de lo que ha sucedido en toda esta temporada ha sido esa belleza de poder regalar. Ahora, creo que donde hemos estado ahora es que yo siempre a mí me encanta escribir canciones. Y a mí me gusta componer y yo saque canciones o no saque, yo estoy componiendo siempre. Y entonces ahora, uno de los regalos que tengo es que tengo personas de la nueva generación como mis hijas que se acercan y estoy apasionado de que no solamente yo poder ser la voz, de traer mis canciones, sino estoy apasionado de poder ayudar a la próxima generación. Yo creo que en un momento dado estaba tranquilo en decir, mira, no tengo que cantar. La realidad es que hay tantos cantantes buenos que qué bueno que están ahí. No necesito cantar, pero he sentido que más que cantar es la idea de poder también tener canciones que ayuden a la iglesia en América Latina, pero también impulsar a nueva generación. Y eso para mí me enamora. Yo tengo ahí unas canciones que van a salir. Ya estamos trabajando. 3 canciones que hemos trabajado y están próximas a salir, así que estén pendientes por ahí. Pero no solamente eso, vamos a hacer una grabación en vivo. Y la idea de hacer la grabación en vivo es poder tomar algunas versiones nuevas de algo que la gente ha amado por mucho tiempo, pero tengo muchas canciones que he estado escribiendo por los últimos años y de esas canciones pues quiero coger algunas y poder compartir. La realidad, Keropi, que cuando yo empecé a escribir canciones, yo nunca pensé que estas canciones algunas de ellas iban a estar corriendo por muchos lugares. O sea, yo recuerdo uno de los días que yo fui a España y estaban cantando Tu Pueblo Dice Gracias y el pastor ni idea tenía que esa canción yo la había escrito y que la había grabado. Y una le pregunto, y lo miro así y le dice, ¿hace tiempo que ustedes cantan esta canción? Me dice, oye, tío, esta canción nosotros es nuestra ya. Que y yo entonces me doy cuenta que cuando me está contestando, que él no sabe que la canción, como que él está clueless. Y yo le digo, qué brutal. Entonces, cuando se acaba todo el servicio, él se acerca y me dice, pero tío, tú no me dijiste que la canción era tuya, que lo otro. Y yo, la realidad es que para mí, el regalo más grande que yo he tenido como cantante, como compositor, es que las canciones, la gente la puede hacer suya. Y si la gente se olvida que Jacobo las cantaba, pero las hace suya y eso le ayuda a conectarse a Dios y ven a Dios diferente, creo que eso lo hace todo. Eso está duro. Yo la primera canción que pues, para mí es la más dura para mí, en el sentido de lo que causó en mí. En ese caso se me olvida porque yo estábamos pintando, el pastor y yo, en una casa. Y esa le dice, pero eso fue hace tiempo. Oye, estaba empezando en la iglesia. Ya como un año de convertido, algo así. Pero yo no sabía nada de la música cristiana, nada. Que yo he contado un par de veces como que literalmente me pasó algo parecido que el pastor contigo, pero me pasó, es que yo era súper ignorante, porque no sabía nada. Entonces, por ejemplo, cantaban canciones en la iglesia y yo, que lo he dicho para veces, como que yo cantaba canciones en la iglesia y yo decía, antes, qué bruta esa canción. Y de momento, salíamos de la iglesia y alguien ponía la canción en CD o algo así, en la radio. En el celular, por ejemplo. Sí. Y decía, que esa canción es de alguien. O sea, yo juraba que esas canciones son de la iglesia ahí. Sí, que ellos la estaban cantando ahí. El corillo ahí la montó. Esta gente cantan brutal, pero eran canciones que ya estaban hechas. Entonces, porque yo no sabía, porque también yo vengo de una iglesia católica y para los tiempos cuando yo me criaba en la iglesia católica, no cantaban en las canciones así, como que no cantaban. Pues, me pasó una vez con Jaime Barceló, que inclusive me pasó con Jaime Barceló y yo estaba en la iglesia de Chamay, que me invitaron a predicar
yo no conocía a Chamay, yo no conocía a Jaime, nadie. Yo me invitaron a predicar. Y yo, normal, saludé a todo el mundo, que sí, qué sé yo. Y Jaime Barceló, pues estaba sentado en los míos. Y yo, mira, pues va a una parte de Jaime Barceló, primero antes que Keropi, que va a hacer un paso de comedia, y normal. Jaime Barceló coge el piano y empieza a cantar. Y yo lo grabo, porque me pareció fascinante. Yo, papi, este tipo es una bestia. Sí. O sea, como que tipo le mete. Jaime Barceló tiene algo impresionante. Yo no sé quién es él. Talentazo. Pero yo no sé quién es él. Yo estoy normal y yo lo grabo. Y un chamaco me escribe, ¿tú estás con Jaime Barceló? Y yo no sé quién es. Creo que sí. Y me da con buscarlo en Instagram, porque como yo no estaba ahí, me da con buscarlo. Y yo, es que este tipo es cantante, como que este tipo como un cantante de verdad. Le mete, yo ¿verdad? pensaba que era un invitado que trajeron a cantar algo, ¿me entiendes? Pero no pensaba que era Jaime, ¿sabes? Yo no sabía quién era Jaime Barceló, me pasó exactamente eso. Y un día estaba pintando con el pastor así, normal, una casa, y el pastor se dice, voy a poner música de oración, que sí, qué sé yo. Pero me dice, voy a poner esta canción que me gusta mucho. Y puso esa. Esa canción se me olvida. Y papi, bueno, estábamos pintando y llorando. ¿Sabes? Eso supone que. Y se supone que estábamos pintando como que, bro, pues por música movida o algo así, ¿me entiendes? Estamos pintando. No sé, puso esa. Y papi, esas son de estas canciones, literal. Yo tengo ciertas canciones. Yo para orar no oro tanto con música. Pero hay ciertas canciones que yo como que. Esa es como un go-to. Yeah. Cuando quiero adorar y quiero como que, bro, me quiero conectar. Como que quiero. Y si acaso se me olvida, es una canción que yo la pongo. O sea, son bien pocas las canciones que me pasa eso. Pero si acaso se me olvida, es una canción que yo digo, esta canción. Y yo creo que es el mensaje tan sencillo, pero tan profundo de decir, bro, llévame a la cruz. Es que está ahí. Si acaso se me olvida. ¿Sabes cuántas veces a mí se me olvida un montón? ¿Sabes? Como que es normal. Yeah. Estábamos hablando de eso mismo. Tú puedes caer en la rutina cómoda. Es normal, amor, que tú llegues un día y tengas tanto éxito en la televisión y esto que tú digas, papi, bro, estamos lográndolo. Estamos en choliceo. Y lo damos por sentado. Ajá, ¿me entiendes? Y es como que, no, wait. Tengo que llegar a la cruz. Y es loco porque siempre a veces me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Y yo creo que la canción que más me ha dado a conocer es Si acaso se me olvida. Tal vez después Tu pueblo dice gracias, o Tu misericordia. Pero yo creo que el detalle con Si acaso se me olvida es que yo no me considero que yo la escribí. Ya. Es que yo sé que surgió, pero yo la escuché. Hay canciones que tú escribes, hay canciones que tú escuchas. Ya. Y yo tenía la guitarra tarde en la noche, había tenido unas conversaciones con mis hijas y mi esposa en un desayuno, y se me había quedado esta idea de que todos nosotros nos podemos divorciar de lo que Dios nos llamó a hacer, de su presencia, ¿sabes? Como que se nos puede olvidar, punto. Yo estaba todo el día y, de hecho, en esa temporada ministerial había pasado como unas decepciones que me estaban desilusionando. Porque la industria musical también tienes... y entretenimiento también, ¿sabes? Sí. Uno tiene... Una cosa el ministerio, otra cosa es la industria que maneja todo. Y hay veces que la industria empieza a dirigir el ministerio en vez del ministerio a la industria. Full. Y yo estaba en un momento donde estaba una tensión ahí. Y esa noche yo me siento con la guitarra. Yo tengo una guitarra que Raquel me regaló cuando éramos novios y ha corrido conmigo todos los años y 3 más. y de hecho, muchas de las canciones las he escrito allí, la tenía, y de momento se surge esta frase que yo creo que es, si acaso se me olvida, una oración cantada. Porque la frase es, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Y literalmente cuando me quedo allí, yo empiezo a llorar y yo lo único que digo es, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Cuando dije eso, estaba en la cama y fue como que... Y Raquel estaba... O sea, era tarde de la noche, no sé, como 2:30, 1 de la mañana. Y Raquel se levanta y como ya me ha visto que esto pasa, que a momento me llega como una inspiración y estoy llorando, me mira y me dice, ¿todo bien? Y le dije, sí, todo bien. Pero ¿sabes? Son canciones que yo nunca imaginé que de los secretos en una urbanización allá en Cabo Rojo, en una casita, en nuestro cuarto, allí en la cama, que de momento Dios nos diera la oportunidad que esa canción le diera la vuelta a tantos lugares. Y que me bendice, lo que me estás diciendo me bendice mucho, pero me encuentro con, unas cosas que me encuentro es que personas que son nuevas en el Evangelio, pastores que llevan muchos años, gente que no ha conocido al Señor, como que se conectan con la idea de que hay algo en la cruz que me da una imagen de quién es Dios para mí. Y yo creo que
yo creo que eso es algo de lo que hablaba ahorita, de lo que Pablo quiso hacer en Atenas. ¿Cómo yo puedo traer una imagen que la gente se acerque a Dios? Como, ¿sabes? Antes los compositores hacían obras de música clásica, pero la idea era cómo esta pieza habla de Dios. Los pintores pintaban, o sea, cómo esto habla de quién es Dios. Y la realidad es que todos los creativos, todos los que hacemos algo, es más, y creativo no estoy hablando solamente de pintores, cantantes, o sea, todo el que hace algo tiene la oportunidad de ser creativo en lo que hace. Sí. Y esa creatividad lo que nos regala es hacer un retrato de quién es Dios. Yo oro, Keropi, que donde quiera que estemos, lo que Dios nos llame a hacer, que seamos capaces de poder dar un retrato de quién es Dios. Y que ese retrato por lo menos sea fidedigno de quién es Dios. Y a veces hacemos un retrato más fiel de mi idea de Dios, de la idea de quién Dios quiere ser. Y yo creo seamos fieles en presentar quién es Dios realmente y no nuestra imagen cultural de quién es Dios, sino quién es Dios. Necesitamos más gente. ¿Sabes que has ido a las capillas o a las catedrales y tú ves que hay unos murales que a veces ponen vitrales, murales, vitrales. Y están los vitrales que se hacen de vidrio. Sí, sí, sí. Y muchas veces esos vidrios están rotos. Ajá. Y esos vidrios ponen piezas. Sí. Y la idea era que cuando la luz, o sea, esta era la idea de la gente que estaba inventando cuando la luz entrara, pudiera anunciar una estampa del evangelio. Y eso somos nosotros. Nosotros somos como esos vitrales. Exacto. Muchas veces hemos sido rotos por situaciones de la vida, pero Dios viene y nos une y nos pone esos pedazos, los pone y hace una obra de arte. Y nosotros podemos ser esos vitrales que en nuestra vida, cuando la luz llega a nosotros, alumbre y apunte a quién es Dios para nosotros, en lugar de apuntar quiénes somos nosotros. Esa es la belleza del evangelio. Cuando apuntamos a Cristo, no importa lo que suceda, siempre la gente va a recordar quién es Cristo. Y tenemos ese es el poder que tiene la iglesia, de apuntar a Cristo y dejar a la gente saber, es aquí, todavía hay Dios entre nosotros. Amén. Durísimo. Estamos ready. Yo, eso que tú dijiste ahorita, lo llevo mucho porque literalmente cuando entré a Superchef, lo que viste que a veces el entretenimiento, la industria del entretenimiento o la industria artística, sí, como que llega un momento que son exigencias para el mundo del entretenimiento, son exigencias para el mundo de la música. Es como que tú tienes que sacar un tema hoy, un ejemplo, y hay unas cosas que tú tienes que hacer, ¿me entiendes? Claro. No puedes decir, bueno, pues llegué yo aquí y se hace así, ¿me entiendes? ¿No? Hay una regla, miles de cosas que pasan dentro. Pero sí, a veces puede pasar que nos desenfocamos y entiendo que esa canción es perfecta para todo esto. Es que no tienes que ser ni artista, pero me refiero, es que el desenfoque es para todo el mundo, ¿me entiendes? Por ejemplo, en Superchef, yo tuve una experiencia en el sentido de que yo di gracias a Dios por eso, porque yo nunca pensé que yo fuera a llegar a final. Y a veces la gente lo ve bien simple, pero sinceramente, cada vez que yo plateaba, y después hasta aquí llegó. Y después yo veía los platos y yo, Rey, hice eso. O sea, como que yo nunca me sentía que yo podía lograrlo. Ahora eso sí, yo entraba, vamos a meterle. Sí, ¿me entiendes? Vamos a meterle. Pero cuando pasaba todo, que yo te esos 3 platos ahí o qué sé yo decía, bro, yo lo logré. Como que, ¿qué es eso? Pero que una muchacha, un par de gente siempre que uno se lo consigue en la calle, te dicen, te robaron la competencia o diantre, perdiste los 40,000 pesos, porque son 40,000 pesos. Perdiste los 40,000 pesos y que si esto, si lo otro. Y hasta cierto punto, a mí sinceramente, nunca me ha afectado porque yo nunca entré en la competencia por eso. Yeah. Como que, y eso es lo que pasa, me refiero en la vida, como que yo decía, bro, esto es lo que pasa en la vida porque mi propósito, por decir así, que yo entré a Superchef, que yo lo hablé con mi esposo y todo cuando me llamaron, fue como que esto es bueno para la exposición que yo estoy buscando. Como que yo estoy buscando exposición para que la gente crea más en lo que yo hago, le den credibilidad al trabajo que uno se esfuerza constantemente. Hay veces que no te lo dan, punto y se acabó. Y yo siento que eso me va a dar literalmente la televisión es un filtro, no es como YouTube, que eso yo lo aprendí de Fernán Reyes, de Nueva Vida. YouTube, cualquier persona puede montar un YouTube y ya. No existe una persona que te diga no, sí, o sea, no. En la televisión, normalmente, hasta las personas más adultas realmente dicen, si él está en televisión, es porque algo tiene que ser para estar ahí. Claro. ¿Me entiendes? Porque hay un filtro, igual pasa en la radio, no, tú no llegas y montas tu kiosco así porque sí. Hay un filtro y la gente le da respeto a eso. Y yo sé que muchas personas que me aman hoy por el show, por el show me aman. Yo sé que nada más por estereotipo y cosas, a lo mejor ven mi cara y dicen, ese es un loquito.
no me la hubiesen dado. Y no lo estoy diciendo mal, sino porque es normal del ser humano decir, ese chamaquito, pero me ven en la televisión, ven mis acciones dentro de la televisión y dicen, el chamaquito es línea. Yeah. Y les caigo bien, brutal. Y eso me lo da la televisión. La cosa es que yo entré por eso, yo entré por exposición. Y Dios me la triplicó. ¿Sabes? Como que Dios me dio la exposición. Yeah. ¿Me entiendes? Pero si yo me desenfocaba y me mordía porque perdí y esos 40,000 son míos, me robaron la competencia. No, bro, pero es que la razón por la cual tú dijiste que sí, nunca fue para ganarte los 40,000 pesos. Yeah. Nunca fue ni para llegar para la final. Yeah. La exposición fue... 3 semanas hubiese sido suficiente. La razón por la cual tú entraste, Keropi, fue por exposición. Yeah. La tuviste, ya cállese la boca. Sigue hacia adelante. ¿Me entiendes? Sí, pero si yo me muerdo, como que, Dios, pero ¿cómo va a ser que llegue a la final? Ya yo perdí totalmente el norte de lo que yo entré. Y eso pasa mucho porque en la industria y todo pasa que, yo quiero hacer música para XY cosas, pero después la industria o qué sé yo te empiezan a exigir el ritmo de trabajo y cambian y de momento estás súper perdido por la razón número uno por la que tú empezaste todo. Yo recuerdo una ocasión que nos invitaron a un concierto, Ser de Puerto Rico nos invitó a un concierto y éramos los únicos cantantes cristianos, el único cantante cristiano en ese momento, en un roster de cantantes de todo, de música secular. Y estábamos allí y de momento alguien me llama, me habían dado un camerino y nos llaman y me dicen, mira que uno de los cantantes quiere conocerte. Y yo estaba como que, wow, qué chévere. Like, y cuando voy allá, la persona empieza a hablarme de cómo tu misericordia había sido bendición para su vida y yo estaba en shock. Porque hay veces que dicen que la música y el arte es como el agua, que una vez tú la sueltas, tú nunca tienes idea hasta dónde llega. Y la realidad es que yo ni idea tenía que esa persona estaba escuchando la canción. Años después, yo me entero que esa persona tenía una sensibilidad. Un familiar de él era parte del equipo y escuchando la canción, esa persona va a la iglesia, tiene un encuentro con el Señor y empieza a servir una iglesia. Wow. Entonces yo me encuentro con ese familiar allí y después, años después, voy a una iglesia y esa persona está en la iglesia sirviendo, cantando. Me dice, esa canción de tu misericordia. Entonces yo quería aprovechar esto porque creo que tú no tienes idea lo que Dios va a hacer con lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo quiero animarte a seguir haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. No solamente a ti. Hay muchos de nosotros que tal vez nuestra asignación se vea diferente. Pero el hecho de que sea diferente no la hace... No tenemos que descalificarla porque sea diferente. Tu asignación es diferente. Y tú eres como un puente que Dios está usando para conectar el reino de Dios y gente que no está en el reino de Dios. Y en cierta medida vas a manejar cierta tensión. Hay una tensión de estar aquí que los de acá a veces no te entienden y los de acá a veces no te entienden. Haz lo que Dios te llamó a hacer, porque la iglesia necesita más gente como tú. Puerto Rico necesita más gente como tú y el mundo necesita más gente que tenga una voz única y que seamos representantes, que seamos como esos vitrales, que cuando la luz alumbre en nosotros, que la gente diga, hey, yo no sé qué tú tienes, pero hay algo que tú tienes que me hace mirar a Dios. Así que quiero animarte a seguir hacia adelante. Gracias a un millón. En verdad, estamos un poco atrás. Estuvimos aquí para que sepa. Llevamos 1 hora y 42 minutos para que lo sepa. Madre, papo, le hemos dado duro. Oye, no, pero en verdad hemos tenido una conversación excelente. 100 por mí yo le meto como 3 horas más. Pero yo sé que la gente ve 1 hora y pico y dicen, madre, 1 hora y pico. Pero después podemos hacer otras conversaciones. Yo sé que se nos quedaron temas. Pero que lo ven por capítulo, poco a poco. Sí, como una serie, pero después podemos hacer otra vuelta y hablamos otras cositas también que se me quedaron. Pero gracias a un millón, Jacobo. Gracias a un millón por ser mi amigo, literal, por hablar conmigo, por darme tus consejos, etcétera. Tú sabes lo que nosotros hemos hablado. Y gracias también por estar aquí, por creer en la plataforma. Y gracias por todo lo que hace. Esa es la que hay. Pendiente, corillo. A todo lo que está haciendo Jacobo. Va a sacar música. Pendiente. Viene pronto. Pendiente. Y lo puedes seguir en todas las redes sociales, ¿verdad? Eso ahí. Todas las redes. Jacobo, Facebook, Instagram. Jacobo Ramosismo. Todas. Ok. Pues perfecto, corillo. Este fue el podcastazo. Y hasta pronto. Se les ama. Se les quiere. Para adelante. Ahí está. Perfecto.